Suscríbete a La Panterita. Si estás vos, está Itaú. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 255.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descuentos, qué barato, baratísimo, baratazo. Sí, volvió el baratazo del Real y es por tiempo limitado. Así que no esperes más y sumate a esta locura de descuentos y ofertas que no te lo podés perder. Te esperamos en todas las sucursales de Supermercados Real. Supermercados Real, somos familia. Promociones válidas del 4 de noviembre al 18 de noviembre. En la Universidad Americana nos define algo importante. Siempre vamos por más. Hacemos las cosas de manera diferente, apostando a la innovación, impulsando proyectos de investigación a nivel mundial y ofreciendo más de 50 carreras únicas en el país para construir un futuro mejor. Por esto y mucho más, estamos seguros de que nuestros primeros 30 años son solo el comienzo de esta historia. Universidad Americana, 30 años. Esto recién empieza. Inscripciones abiertas, llamando al asterisco 8263. Señores, tenemos que irnos porque ya viene el comandante con el balance del Olimpia. Sí, imperdible hoy. Será hasta mañana. Sí. ¿Por qué me miras así, Denis? No, ya viene el comandante con el balance del Olimpia. ¿Ya tienes todo, Arturo? Ya, todo completo ya tiene. Sí, ya tiene. En el PDF. En el PDF, Arturo. Señor. ¿Qué así con el señor? ¡Ey! ¿Qué cosa? Viene Arturo con su PDF. Nos vemos mañana. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a cada acontecimiento informativo. Información de primera mano. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Hoy hablamos con don Luis Petengil, el papá. Ahora estamos con Juan Carlos Petengil, invitado por Juan José a formar parte de la comisión directiva del próximo año. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días, Arturo, para vos, para Denis, para Jorge,
Víctor y para todo ese equipo de producción de fútbol a lo grande, y un gran abrazo a la afición cerrista que nos está escuchando. Bueno, Juan Carlos, mucha fuerza desde aquí por todo lo acontecido y de conocimiento, así que mucha fuerza aquí. Eso le decía a tu papá también, pero tenemos que hablar de lo de Cerro, que es donde se está identificando mucha voz en las últimas horas, así que mucha fuerza a vos, Juan Carlos, y a toda la familia. Muchas gracias, muy amable Arturo, y el cariño de la afición deportiva y del país ha sido fundamental para la familia en estos 4 meses. Sí, sabemos, Juan Carlos. Juan Carlos, decía tu papá, te invitaron a formar parte de la comisión directiva de Juan José, habló mucho del tema, más que mucho puntualizó como un departamento de fútbol, te gusta el fútbol, y bueno, ¿qué sensaciones te da esta invitación, Juan Carlos Petequil? Bueno, la verdad que tuvimos unas muy buenas reuniones con el doctor Juan José Zapata, donde compaginamos varios criterios, varias ideas que para lo que serían las elecciones de enero, ¿verdad? Y va a ser un honor, si es que la asamblea así lo decide, formar parte de una institución como el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Como el público seguramente sabe, tanto a mi abuelo como a mi padre le tocó presidir la institución, y ahora con esta invitación de Juan José y de su equipo, ¿verdad? Porque no es solamente Juan José, ¿verdad? Él tiene todo un equipo de trabajo. Me han invitado a formar parte de su equipo, y con mucho gusto y placer acepté, y ahora nos queda conquistar el corazón del hincha cerrista, del socio cerrista de la asamblea de enero, y continuar por este camino institucional del club. ¿Te entusiasma mucho la idea, Juan Carlos? Por supuesto, Arturo, ¿verdad? Nosotros como cerristas de la cuna, ¿verdad? Que creo que hay más de 4 millones ahora de cerristas desde la cuna escuchando, y a todos nos encantaría, el sueño de todos es formar parte de la directiva, ser responsable de los hilos del club y poder acompañar a ese gran equipo y a ese gran cuerpo técnico que está hoy para continuar con los éxitos del Club Cerro Porteño. Juan Carlos, ¿cómo ves el Cerro de hoy? Estamos hablando con tu papá, nos decía 2 o 3 refuerzos, elogiaba a Chiquiarse. Contanos qué sensaciones también te da respecto a la plantilla de Cerro, Independiente al que hoy está puntero. Bueno, la verdad que el domingo clásico hace 15 días, creo que fue una perfecta representación de la vida institucional y deportiva del club, ¿verdad? Vimos un estadio hermoso, único en el país, una plana directiva, un club institucionalizado con buenos referentes. Vimos un equipo en la cancha de juego que juega coordinado, que juegan bien. Creamos muchas situaciones de gol, y vimos también un cuerpo técnico compenetrado tanto con los hinchas como con el equipo, ¿verdad? Con los jugadores. Así que creo que el clásico fue una fiel representación del presente de la vida del club. ¿Y en qué podría cambiar todo? Estamos hablando hipotético caso que Juan José sea electo presidente del Club Cerro Porteño. ¿Hay nombre, no hay nombre? ¿Eso se va a esperar para después, Juan Carlos? Digo, para el anuncio. En la conversación con Juan José fue más general, ¿verdad? Él está muy concentrado, el doctor Zapata está muy concentrado en lo que es el torneo clausura. Estamos punteros, estamos con chance de cantonal, tenemos 3 finales todavía, Nacional, 12 de octubre y Guaraní. Ningún partido todos los partidos son finales, son complicados, y me había preguntado si en qué parte a mí me gustaría formar, y yo dejé a criterio de él. Él es el que va a presidir, el que va a liderar nuestra chapa, donde él crea que yo pueda sumar, pueda aportar. Con mucho gusto estaríamos acompañando ese puesto. Claro, esto como que recién comienza a moverse, va a conocer los compañeros. Siempre estamos hablando en el lanzamiento de la candidatura, porque sabrá que hay aspiraciones de socios de Cerro a la presidencia y cargos importantes. Sí, estuve escuchando justamente el sábado en tu programa a dos potenciales, a 2 candidatos. Todos tenemos que entender que el Cerro Porteño es una institución democrática y popular.
Así que al socio que se anima, que cree que tiene las capacidades de liderazgo y financieras para encarar el club, bienvenido sea su participación. Somos un club democrático y el que conquista el corazón del hincha, del socio, es el que lidera el club. Acá no hay reinado, no hay dictadura, es una democracia, y aplaudimos a aquellos que tienen el ánimo de candidatarse, porque es una responsabilidad enorme, ¿verdad? A mí me tocó vivir los 6 años y medio de papá al frente del club, y la verdad que sus 6 años y medio al frente del club, él dejó de lado muchísimas cosas para dedicarle todo su tiempo, toda su energía, una parte de su dinero que él había ganado para el club, y bueno, los éxitos que le acompañaron fueron en gran parte por la dedicación que le puso. Había una deuda a GITAP, la verdad, Juan Carlos. $1,000 por día, Arturo. Siempre se acuerda papá de esa conversación contigo que tuvo. Sí, 450.000 le decíamos, ingeniero, ¿cómo te levantás abonando todos los días $1,000? Decía. $1,000, sí, era una situación. La verdad que el club venía de una muy mala gestión, y él, en base a su capacidad, su esfuerzo, el acompañamiento de una dirigencia también, ¿verdad? Estaba el doctor Zapaz justamente con él, estaba Víctor Servín, nos acordamos de Campercholi, de todo lo que le acompañaron a papá, y pudieron sacar a flote el club y ganar 6 títulos en 6 años. Sí, charlamos mucho con tu papá, lo hicimos esta mañana en Urbana, Juan Carlos, así que seguiremos charlando. Quería conocer tus impresiones con relación a esto que se viene en las elecciones en Cerro Porteño para enero, y ahora Cerro Porteño peleando con el Guaraní el campeonato mano a mano. ¿Quisieras agregar algo más, Juan Carlos? Con gusto. Muchas gracias, Arturo, por el espacio, muchas gracias por la comunicación y por la deferencia tanto hacia papá como hacia mí, y un saludo a esa gran afición cerrista que estuvo presente ayer en el estadio, que sigue por la televisión, por todos lados a nuestro equipo. Estamos cerca de cantonar, hay que acompañar al equipo, acompañar al excelente cuerpo técnico del profesor Chiqui Arce y conseguir ese anhelado clausura. Chao, Juan Carlos, gracias, un saludo a la familia, muy amable. Muy amable, Arturo. Gracias. Gracias. Juan Carlos Petenjín, que se va a integrar a la comisión directiva de Cerro en caso hipotético, caso que Juan José acceda a la presidencia nuevamente. Es el hijo de Luis Petenjín, que hablamos con él esta mañana. Programación doble en el Defensores. A las 18:30 Copa Paraguay juegan Olimpia Libertad. Y a las 20:30 Sol de América. Si clasifica Sol o clasifica Tembetarú ante Sol o Santaní ante Tembetarú. Así es, reiteramos entonces. Domingo 18:15, Libertad Olimpia. 20:30, Tembetarú, ganador de Sol Santaní, semifinales Copa Paraguay, Estadio Defensores del Chaco. Árbitro FIFA. Habrá VAR y afluencia de porcentaje de público. ¿Sí? El domingo programación. El domingo vamos a tener a los finalistas de la Copa Paraguay. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seguridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Bushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.pe. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos, y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, y después, enseguida hablamos de la victoria de Cerro. Igual, ¿qué tal, Denis? ¿Cómo te va? Excelente, Arturo. Muy largo lo de la Asamblea de la Olimpia.
Pero van a tener razón los hinchas de Cerro si nos revientan, van a decir, ganó Cerro y a vos te preocupa más la asamblea del Olimpia. No deja de tener razón. Pero la asamblea es periodístico, pues. Sí, se han comentado últimamente, tienen que entender como algo periodístico. Pues se comentó muchísimo. ¿Está o no está el que firmó el auditor, Gerardo Luis Rodrigo? Decímelo así, contesta o no contesta. Y línea fija, le di los dos números. El final, contigo, Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Brucia del Este, Encarnación, Coromelo Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Con Medilife empezá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguiros en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Ahí está, Víctor. Después tenemos algo de Julio Juan, perdón, no es algo de Julio Juan, tiene que ver con Newcastle de Almirón, ¿verdad? Así es, que está por confirmar el nuevo técnico en las próximas horas. Sí, señor. Y que ya el técnico anterior, Eddie Howe, estuvo presente en el partido ante Brighton, donde dicho sea de paso volvió a la titularidad Almirón. Howe en su momento llevó al Bournemouth de cuarta división a primera y ya dirigió a un paraguayo tiempo atrás, a Juan Iturbe, en ese equipo. Iturbe jugó poco en la Premier League, pero fue dirigido por quien va a ser nombrado como el nuevo adiestrador de Newcastle con Miguel Almirón. Muy bien. Está, dicho sea de paso, penúltimo Newcastle, está complicado en zona de descenso en este momento. Y ahí te envía lo que envía Julio Juan también para vos, porque tiene que ver jugador de la selección nacional, En ese momento figura capital, ahí tenés. Aunque lo más probable es que el extremo Miguel Almirón sea el más frustrado con su actuación contra las Gaviotas. Las Gaviotas Brighton, sí. El jugador de 27 años realizó una exhibición extremadamente abyecta el sábado por la noche. El equipo en realidad no está funcionando tampoco, por eso no ayuda mucho lo de Miguel Almirón al estar complicado en zona de descenso. Sí. Para enero probablemente se refuerce bastante Newcastle, porque si no va a estar peleando más por la salvación que por otros objetivos, atendiendo que ahora ya tiene el capital. Principalmente, claro, pues el capital, todo el potencial económico que está teniendo Newcastle, necesita contratar bien a partir de aquí, no solo cantidad sino calidad en cuanto a lo que va a traer, y definitivamente tiene con qué. Este es un sitio especializado en estadística interesante. ¿Cómo lo evaluaron, dice Víctor? Sí, fue calificado Almirón como el peor jugador de Newcastle por SofaScore, con una calificación general de 6.2. Jones, el técnico interino, le pidió al paraguayo que jugara un papel amplio y realmente no le convenía, ya que no registró un disparo a puerta, mientras que no logró registrar un regate exitoso o un centro preciso. 26 toques. Fueron la segunda menor cantidad entre los compañeros de equipo que comenzaron el partido. Y perdió 12 veces la pelota. Un partido para el olvido de Almirón realmente, con estos números estadísticos. Pero su equipo juega muy defensivo también, Víctor. Realmente casi juega de lateral izquierdo. Sí. ¿Cómo va a poder regatear o llegar al área rival si es que juega muy atrás él? Yo le defiendo un poco a Almirón en ese sentido. Que esas estadísticas están un poco mal, ¿verdad? O sea, no, en realidad las estadísticas están bien, solo que después hay que analizar, claro. No, yo salgo a favor de Miguel en este caso. Pero esto no miente, pues. Sí, pero el equipo de él juega muy a la defensiva. Bueno, pero ahí está la verdad de Almirón y así viene a nuestro país. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemaiflores.com. Regala amor. Regala Vemay Flores. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Licenciado Enrique Ramírez, ¿cómo te va? ¿Te puedo tutear? Buenas tardes. Sí, por favor, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu equipo y a la audiencia de Monumental. Muchísimas gracias. Club Olimpia, informe de auditoría por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Los documentos, balance general, estado de resultados, estado de flujos en efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, nota... Sí, son todos los informes financieros básicos. Que eso que está mencionando Arturo son todos los informes financieros básicos, digamos, de una contabilidad. Sí, y después está el ¿cómo se llama técnicamente cuando se hace el informe final y a tu cargo? El dictamen. Lo que yo hago es el dictamen. Es un dictamen sobre, digamos, estados financieros, ¿verdad? Es una opinión sobre una razonabilidad de las cifras contenidas en el balance, en base, digamos, a la documentación presentada, a la documentación que tiene el club y a los procedimientos normales de auditoría que hacemos los auditores externos. Dice, una auditoría... Se llama dictamen de opinión sobre estados financieros. Dice, una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor. ¿Este es tu caso? Sí, claro, ese es un modelo general, Arturo. Este no es un modelo que solamente lo utilizo yo o que utilicé para el caso especial del Club Olimpia. Esos son modelos aprobados por las normas internacionales de auditoría. Eso es exactamente lo que siempre hacemos los auditores. No hay nada nuevo, ninguna incorporación que hace el auditor. Son modelos aprobados por las normas internacionales y en el caso, digamos, de nuestro país, son modelos reconocidos, digamos, y recomendados por la propia administración tributaria cuando el informe tiene fines tributarios. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría en lo que firmaste. ¿Cómo podemos resumir esto que se cuestiona la deuda? Explicando técnicamente, es muy largo lo que hemos recibido y son números. ¿Cómo encontraste, cómo ves el tema? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar, Arturo, que una auditoría de estados financieros no es una auditoría para detectar fraudes. No es una auditoría para detectar fraudes, ni es una auditoría forense. Es una auditoría para emitir una opinión sobre razonabilidad de las cifras contenidas en el balance. Y desarrollamos procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría es, por ejemplo, la circularización. Le envías una nota a los acreedores, por ejemplo, y los acreedores te informan, y eso cruzas con el informe o con los datos que están en el balance. Eso hemos hecho y eso en el 100% de los casos coinciden con los registros del Club Olimpia y los que están en el balance. Acá dice, bueno, es muy largo, pero te digo, ganancia o pérdida, resultado, tenemos gasto de venta, gasto de administración, gastos bancarios, financieros, larguísimo, ¿no? Así es, son dos años. Claro. Yo creo que Olimpia tiene muchísimas operaciones y muchísima documentación. No quiero mal estimar, pero podemos hablar de más de 10.000 documentos que tiene el club. Y una auditoría, Arturo, no revisa 10.000 documentos, hace una muestra. Y se revisa por un muestreo. No es que una auditoría, por su naturaleza, no es una certificación. No es una certificación. Es una opinión y se revisan por muestras. Acá por muestras representativas. Rodrigo Nogués, tesorero, y Miguel Barriento, contador. Sí. ¿Verdad? Pues largo, por eso digo, el que conoce técnicamente y sabe debe entender mucho más. Acá hay números, claro. Así es, ¿verdad?
Imagínate que estamos hablando de un club grande que tiene muchos movimientos, era en sus compras, en sus ventas, en lo que le va cobrando a sus propios asociados, son muchos números. Es un trabajo que demandó mucho tiempo. Y lo que yo te puedo decir, porque no puedo dar demasiada información por una cuestión de ver desde que soy profesional, es que los procedimientos de auditoría que marcan las normas internacionales se han desarrollado por completo. ¿Esto llega a los socios, llegó? Bueno, esta parte no manejo. Yo emití mi informe y remití al club, a la comisión directiva, que son mis mandantes, mis contratantes. Y ellos son los que deciden el destino del informe. Pero es lo que le piden los socios, ¿verdad? Especialmente aquellos que hoy sí, cuestionan los esta socios piden administración. eso. Para el socio relevante, la opinión de la autoridad externa independiente, y también para los socios va a ser relevante el informe que van a emitir los miembros de la comisión fiscalizadora, que es lo que después se va a someter a consideración de la asamblea. Claro, licenciado Enrique Ramírez, ¿el global de la deuda es 53 millones de dólares? Sí, eso que está en el balance. Eso es 53 millones, ¿cifra exacta cuánto es? Bueno, cifra exacta en dólares va a depender un poquito del curso de la tasa de cambio que utilicen, ¿verdad? Nosotros utilizamos una tasa de cambio de cierre, o sea que hay que remontarse al 31 de diciembre de 2020, como marca las normas, y esa fue la tasa de cambio, ¿verdad? Pero la variación no debe ser mucho, ¿verdad? Si uno quiere saber, si quiere saber hoy no, ya estamos al 11º mes del año siguiente, ¿verdad? Pues esas cifras son cifras al 31 de diciembre valorizadas a la tasa de cotización del dólar del 31 de diciembre, y suma ese monto aproximadamente. Esto vos entregaste el 30 de octubre, ¿verdad, al club? Entregué el 30 de octubre. Sí, ¿Cuándo fueron Federico Frutos, arquitecto Macías, para conocer? Yo no recuerdo y no tengo en mente, Arturo, cuando ellos fueron. Lo que yo hago, la fecha del balance es la fecha en que terminan mi trabajo de campo. Nosotros nos retiramos del club a esa fecha, ¿verdad? Y después nos tomamos unos días para elaborar el informe y hacer todos los trabajos. Una pregunta. Está bien, licenciado Enrique Ramírez. Figura, por ejemplo, pregunto yo, tengo que ver larguísimo, el caso de Adebayor, ¿cuánto costó? No, yo no tengo en mente todos esos datos, Arturo. Por eso pregunto. Quiero que vos me entiendas, por favor, que son muchas cifras. Y que está bien, muchas cifras y muchas cifras. Yo tengo todos los documentos, todos los papeles de trabajo, como llamamos los auditores, está todo documentado. No tengo en mente de las cifras de Mayor y de otros también, porque es una cantidad bastante amplia la de Club Olimpia, y aparte eso yo quiero que me comprendas, Arturo, por favor, que también tengo el deber del secreto profesional, ¿verdad? Está bien, pero eso los socios ya tendrán en su poder la asamblea. ¿Vos qué estás buscando, Víctor Villar? Los socios van a tener eso, y los socios lo que pueden pedir es eventualmente alguna documentación adicional. Lo que no se puede ver es más de 10.000 comprobantes en una asamblea, ¿verdad? Pero van a tener esa información, y si eventualmente algún socio quiere ver la documentación está en el club a disposición de los socios. Sí, lo que estoy entresacando aquí, las deudas financieras, después figuran los clubes a los cuales hay que pagar aún, entre ellos Palmeiras, General Díaz, General Caballero de Ceballos Cue. Sí, hay deuda con clubes, y eso está todo registrado. Y también figura una deuda a Arnaldo de Cut, por ejemplo. También un Service Pro Sport Management, y lógicamente lo de Dinamo Kiev, que sabemos lo de Derlis González, en eso sí, está... porque es público, sabemos eso, lo demás está todo documentado. ¿Está bien? Sí, figura cada monto, vamos a ir entresacando porque está todo en guaraníes y hay que hacer la conversión en dólares, así como usted decía, con el cambio del momento del cierre. Con el cambio de la fecha de cierre, sí. Pero la variación no va a ser mucho. Enrique, sí, esto es hasta el diciembre 2020. Hasta diciembre 2020. ¿Y es así el balance? ¿No contempla este año? No. Por eso te pregunto. El balance es hasta diciembre 2020. Hay que esperar el cierre del 31 de diciembre 2021 para sacar el balance y el dictamen. Pero no contempla cifras de este año. Cuando habla de los 53 millones que tanto hincapié se hace, está especificado a qué se debe, por qué, en razón de qué. Está todo documentado. Está documentado, está con actas de la asamblea, de la comisión directiva, cuando corresponda que se autorizan los préstamos correspondientes. Eso está todo documentado. Y bueno, nosotros vamos a ver acá porque es largo esto. ¿Cuánto tiempo te llevó, Enrique? Y trabajo de campo nos ha llevado 3-4 meses más o menos. 3-4 meses.
para esto. Y te repito, este es el balance que será presentado en la asamblea que tenemos nosotros. Ese es el balance que va a presentar la comisión directiva a la asamblea. Este es el que firma Brunote. Con el, ¿perdón? Firma Brunote. Firma Brunote y por estatuto del Club Olimpia tiene que firmar Brunote, el tesorero, y también tiene que solicitarse la emisión del dictamen correspondiente de la comisión fiscalizadora. Y esos documentos se presentan a la asamblea. Vimos la firma de Rodrigo Noé acá en el papel. Él no está más como tesorero. No recuerdo quién firmó como tesorero, creo que no es. Porque firma como tesorero nomás, ¿verdad? No tengo a mano sí, firma. Rodrigo Noves como tesorero y el firmaron 3 personas que mandan los estatutos, ¿verdad? Los estatutos y las normas. Y el tercero, Miguel Barrientos, contador. Barrientos Noves, tesorero, y Brunote, representante legal del club. Bueno, y acá tienen todo esto que estamos, es larguísimo. Esto van a tener los socios de Olimpia en la asamblea. Sí, van a tener. Que se va a hacer el jueves a las 4 de la tarde. Así es. ¿Y vos te vas, licenciado, o no? No, yo no, porque yo no soy Arturo, yo no soy socio. No, pero pregunto por si hay alguna duda. Y no soy parte, digamos, de la asamblea. Está bien, lo que te digo, licenciado Enrique Ramírez, me da qué pregunta más tonta. Yo soy profesional y hago. Por si hay alguna duda, ese papel ya está. Ahí se remite todo. Ahí se remite todo y los de la comisión directiva son los que están informados, ¿verdad? Y son los que tienen que dar las explicaciones correspondientes. ¿Y cuándo asumen Cardona? No sé, pues yo solo sé lo que dice la prensa, ¿verdad? Pero la prensa que dice, de los entretelones de la comisión directiva del club. ¿Y vos qué club sos? Nuestra información periodística no en ese aspecto. ¿Y vos, Enrique, hincha de qué club sos? Yo soy Nacional Querido. Nacional Querido. El único club con nombre y apellido. Así mismo. Y de Ramírez... Hasta en eso tengo neutralidad, digamos, e independencia. Hasta en eso, porque una de las características más importantes de los auditores es la neutralidad y la independencia. Una independencia, en todo sentido, una independencia mental. Y bueno, yo tengo independencia absoluta con respecto a este trabajo, porque ni siquiera soy aficionado ni de Cerro ni de Olimpia, yo soy el Nacional. Y bueno, licenciado Enrique Ramírez, ¿qué más? Esto es como una auditoría externa, ¿verdad? Es una auditoría externa. Yo le quiero que quede claro, Arturo, un poquito para la gente que nos escuche y que a lo mejor no tiene esa precisión. Una auditoría externa y los procedimientos están diseñados para emitir una opinión. Para emitir una opinión sobre razonabilidad de las cifras, ¿verdad? No sobre una exactitud matemática, porque partamos de la base que la disciplina contable es una disciplina de estimación, no es una ciencia exacta. Y hay procedimientos que se desarrollan, y se han desarrollado todos los procedimientos y se han obtenido todas las evidencias que le permiten al auditor emitir una opinión. ¿Y a quién más va esto remitido? ¿A quién se dirige más del Olimpia? Y después también tiene que remitirse a la FE. A la FE se remite ese informe y otros informes adicionales que son de carácter tributario, que no se presentan ahora, eso se remite también a la FE. ¿Y eso cuándo se presenta? Va a recibir ese mismo balance y otros informes complementarios de carácter tributario. ¿Eso ya se envió, Enrique? No, todavía, eso ya emitir después. Una vez después de la comisión directiva, trabajaremos en eso y yo estimo que en la próxima semana se remita a la FE. ¿Después de la asamblea? Sí, después de la asamblea nos vamos a remitir a la FE. ¿Y por qué no se hace antes? Es probable que la asamblea, no sé, proponga algunas correcciones, se analiza, ¿verdad? Pero normalmente en las sociedades anónimas incluso, ¿verdad?, se remiten a la FE y se pagan los impuestos correspondientes una vez que apruebe la asamblea de accionistas. Está la bien. asamblea de accionistas es lo que en el club de la comisión directiva. Y esto van a es el procedimiento normal, Arturo. ¿Y vos qué esto se hace en todos los casos de esa manera. También, ¿esto queda en manos de los socios del Olimpia? ¿Aprobar o no? Sí, esto va a quedar en manos de los socios que lo deseen, sin problema. ¿Y eso ya tiene Federico Fruto? Arturo, no sé, yo remito ese informe y el club, digamos, da el destino que ellos correspondan. Yo creo que sí, porque si Federico Fruto, el señor Fruto es socio del club, está al día, yo creo que él no tiene ningún problema en que se le entregue. No, está bien. Pero no te puedo dar certeza si ya se le entregó, porque esa es la parte de la gestión, de la gerencia del club. ¿Qué le preguntaba vos, Vito Villalba, que está sacando el libro? No, simplemente estoy sacando las cuentas por los clubes principalmente, esa parte
para ir separando, por ejemplo, a Palmeiras le sigue debiendo Olimpia $165.000, haciendo un cambio más o menos aproximado. A General Díaz $188.000. Y así vamos a ir entresacando porque veo que esa es la parte... ¿Por qué se le debe a Palmeiras, Enrique? Y por eso te digo, no sé por alguna... Bueno, pero no tengo toda esa información. Se le debe al club, a muchos clubes, se le debe a muchas instituciones. Pero son todos los que están en el detalle. Después, esos balances, hay balances más analíticos, digamos. Los balances analíticos aparecen toda la información. Y bueno, sí, como dice Vito de Palmeiras. Pero no tengo todo en mente. Yo está bien. Está bien. Gracias por atendernos. Ya tenemos el balance. Gracias por atendernos, por Enrique. Muy amable. Encantado, y a las órdenes. Gracias, Enrique Ramírez. El auditor. Ahí está el balance, niño. Sí. Llamala a Federico Frutti y después nos metemos ya en el campeonato. Ahí está el balance. Balance del Olimpia. Mirando un poquito los números ahora, Víctor. A General Caballero de Ceballos Cuel le debe $141.000. Imagino que es por Ernesto Caballero, que en su momento pasó de General Caballero a Olimpia. Y hablamos de un pase que se dio hace como 3-4 años. Y que todavía sigue figurando como deuda en el balance. Después hay una deuda Junior de Barranquilla. ¿Por quién? Estoy observando aquí. Este balance que nosotros tenemos, Dani. Sí. Acá tenemos balance de Dani Canizarre. ¿Cómo acá está el balance? Había el jugador allí, un colombiano que... Es Jorge ¿No está Federico Fruta ahí? Arias, sí. ¿Está o no está Federico Fruta ahí? ¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes, Arturo. Todo muy bien, gracias. Ya tenés el balance. Arturo, el balance está ahora, pero el balance no está completo. No tiene el veredicto ni la firma de la comisión fiscalizadora. Sí tiene. El que hablamos recién es... ¿Quién firmó? Auditor externo. Auditor externo. Ah, Arturo, allí es lo que yo digo, que esa gente juegan con medias verdades. Primero, para poner una auditoría externa se necesita una aprobación de asamblea, según el estatuto de la Olimpia, te aclaro eso. Y auditor externo es muy diferente, Arturo. ¿Para qué se tiene la comisión fiscalizadora? La comisión fiscalizadora se elige los hombres en una asamblea y el que le representa a los socios y el que tiene que estar controlando el balance y la parte del movimiento en el club cada 3 meses. Y antes que se presente y si termine un balance, ellos deben fiscalizar y decir esto está bien, esto está mal, apruebo, no apruebo. No va a ser muy fácil que ellos firmen un balance como se está presentando, Arturo, porque mañana va a estar algún responsable por ese balance que se presenta. No crean que ese balance aprobando termina la historia, Arturo. No es así tan fácil. Y si ese balance tiene defectos en forma y tiene defectos en algunos números como no debe ser, alguien debe ser responsable mañana. Y a mí me encantaría ver la firma de la comisión de fiscalización. Este es un auditor. Eso, pero no tiene nada que ver, eso no dice el estatuto de la Olimpia, Arturo. Por favor, que dejen de decir medias verdades, que mañana el pueblo olimpista puede arrepentirse de lo que suceda. Arturo, la deuda es más de $60 millones, por Dios. ¿Qué club en Paraguay puede asumir una deuda como esa y va a poder pagar mañana? El auditor dijo 53 millones. Arturo, ese era el 2020. Sí. Vamos a ser realistas. ¿Cuánto estamos hoy? Sí, ese es 19 y 20. Perfecto. ¿Y cuánto estamos hoy, Arturo? ¿Por qué no cuentan cuánto el club debe hoy? Dijo el auditor. Por favor, Arturo. Yo ya no sé qué decir. Yo sé que me cuesta caro todas las cosas que digo. Pero por el Olimpia voy a seguir diciendo la verdad. Que cuente la verdad. Que digan. Que no le mientan al socio. Las consecuencias, ¿quiénes van a pagar, Arturo? El Olimpia va a pagar la consecuencia mañana. Hoy ya tenemos una sanción que estamos cerquita, que no vamos a poder contratar jugadores. ¿Y por culpa de quién eso es, Arturo, que no vamos a poder contratar jugadores nosotros si es que no se paga la cuenta de Derby González? Y vuelvo a repetir hasta el cansancio. $5 millones por el 50% de su pase. Inaudito para un equipo paraguayo. Inaudito, Arturo. Acá hay... Vamos a decir la verdad, Arturo, por favor. Yo le pido a los dirigentes que digan la verdad, Federico, para que el pueblo olimpista pueda saber su realidad.
Federico, un segundo, ¿qué vos está haciendo, Víctor? No, encontré aquí una parte del balance en la cual figura préstamos a pagar a la Fundación Franjeada. Llegó a interiorizarse sobre ese tema, don Federico, porque aquí sacando cuentas, más de $1 millón, $1.172.000 aproximadamente, préstamos a Fundación Franjeada. Se llegó a preguntar cómo el tema, porque recuerdo que en su momento uno de los puntos en discusión era justamente el funcionamiento de la Fundación Franjeada. Nosotros tenemos, si grande no me equivoco, 12 notas que hemos presentado a la comisión directiva que nos ha sido contestada. Entre ellos está la relación de la Fundación Franjeada con el Club Olimpia. Hay mucho misterio en esa fundación, Arturo. Hay muchas cosas que el pueblo olimpista no sabe. No sé, tiene que haber un comprobante, algo que demuestre que realmente el Club Olimpia le está debiendo a la fundación. Hay que ver si la fundación vendió o no vendió jugadores de las inferiores en su momento. Hay tantas cosas que nosotros hemos solicitado y no nos entregan, Arturo. Bueno. El balance, ¿cuándo está? Acá, ustedes tienen el balance ahora. Y eso hay que estudiar, tiene que tener su contrapartida, tiene que tener sus comprobantes por qué se hizo este gasto. Si ustedes tienen el balance allí, pregunto, ¿en cuánto está valorizado el plantel del Olimpia en ese balance? No, es largo, muy largo. Por eso, Arturo, no es fácil y no es una, como te digo, eso tiene que ser fiscalizado. Para eso se nombró la comisión de fiscalización, o lo que llamábamos nosotros antes los síndicos. Bueno, ahora vos vas a pedir esto como socio del Olimpia, ¿verdad? Arturo, ya nos cansamos de pedir. Espero que nos pasen el verdadero balance, porque ya nos pasaron varios balances que no coinciden los números. Bueno, entonces, ellos venían cambiando el balance. Espero que esta sea la definitiva. Ya tenemos, esta que ya está firmada por el tesorero, que ya está firmada por el presidente y tengo entendido por el secretario. Claro, vos ya pero tenés, entonces. No tiene Arturo la firma de comisión de fiscalización. Pero vos ya tenés esta. Yo personalmente no, pero la gente que estudia y que conoce y que entiende tiene, Arturo. Y bueno, estamos estudiando. Estamos estudiando, Arturo. Estamos estudiando todos los pasos a seguir. Y quiero aclararte una cosa. Hoy tenemos una reunión esta noche donde vamos a estar tomando decisiones. Pero lo menos que queremos hacer, Arturo, es perjudicar a la Olimpia, perjudicar a la institución. Es lo menos que queremos hacer. Y lastimosamente algunos directivos le dicen a otros directivos que nuestra intención es la de perjudicar y que si el balance no se aprueba no van a tener crédito en el banco, que esto, que aquello. Nos quieren echar la culpa a nosotros de lo que le podría acontecer al Olimpia en el futuro. Y te vuelvo a decir, Arturo, en la mente de quién tiene que un club en Paraguay pueda estar debiendo más de $60 millones. El auditor dice, Federico, ¿cómo se va a pagar eso? El auditor habla de 53 millones. Arturo, querido, hasta el 2020. Sí, claro. Que hoy estamos en noviembre del 2022. Está bien. 21. ¿El 2021? No, está bien. ¿Cuánto sumó de esa fecha hoy? ¿Cómo pues yo voy a saber, Federico, cuánto sumó? Yo te estoy contando. Bueno, pero Arturo, no vaya a insistirme, por favor, en decirme que es solamente 53. No. ¿Cuánto se debe hasta el hoy, hasta 2020, 53. Disculpame la vehemencia, Arturo. No, yo te estoy preguntando, 2020, sí, 2019 y 2020. 2020 es 50 y tantos millones. Sí. Ahora yo pregunto, que digan cuánto es noviembre del 2021. Que diga el presidente cuánto es la deuda de la Olimpia noviembre del 2021. De desafío que diga. A cualquiera. Vamos a tener que preguntar eso. Nosotros no solo preguntamos. Y no cuentan, nos dicen, Arturo. Hablan con media verdad y muy pocos somos los que nos animamos a hablar. Yo en este momento hablo de vuelta con la provisión de toda mi familia, con todos la amenaza que estoy recibiendo y contra miles de cosas, pero no me voy a callar porque sé que en el futuro me van a dar la razón. Por lo visto, Federico Fruto tenía razón en decir que el Olimpia, esta es su situación en este momento y que esta es su deuda y que hay cosas que falta arreglar y falta hacer bien. Esta noche... Yo lo único que quiero, Arturo, lo único que quiero no es persecución ni de Trovato, ni de persecución de Brunote, ni de nadie, porque también tienen su mérito y hicieron cosas buenas por el Olimpia. Yo lo único es que se aclare, que se diga cuál es la verdad,
cuál es la situación del Olimpia hoy para que podamos encontrar una solución. Mientras no se diga la verdad, Arturo, es imposible encontrar una solución al Olimpia. ¿Esta reunión dónde va a ser esta noche? No puedo decirte, Arturo, por seguridad. Bueno, te pido disculpas. Está bien. Vamos a tener una reunión, algunos olimpistas, ya que nos van a estar presentando todas las cosas que creemos no está bien y todas las cosas que podrían estar ocultándose, que no sé, hoy no puedo decir, pero tenemos que estar verificando. Para eso hemos dado a gente que entiendan, a que verifiquen los números. Bueno, los números hasta el 2020. Y el balance va a ser aprobado, Arturo, eso no hay duda. A viva voz va a ser aprobado el balance. No va a haber un estudio pormenorizado, como quiere decir otro, que en la asamblea se va estudiando. ¿Qué acabas de decirme, Arturo? Que es muy largo, que es muy esto. ¿Y vos crees que este balance se va a poder analizar en la asamblea? ¿En la cabeza de quién cabe que ese balance va a ser analizado en la asamblea? Y si se aprueba... Es imposible, Arturo. Está bien, se van a reunir esta noche. En el estatuto del Olimpia dice que el balance hay que presentar 15 días antes de la asamblea, para que los socios y los interesados puedan estar viendo e interpretando lo que dice el balance. ¿Y cuándo terminaron el balance? ¿El viernes, sábado? No sé. Vos sabés, Federico. ¿En qué fecha estamos? Vos sabés, esta firma tiene el 30 de octubre. ¿Sí? Perfecto. ¿Y 30 de octubre al 11 cuánto es? Pero este auditor... No es los 15 días, Arturo. Pero es un auditor el que firma. Pero, Arturo, ya te digo, para empezar, para poner auditoría, primero se necesita la aprobación de la asamblea, que me muestren si la asamblea aprobó a estos auditores para que presenten su veredicto. Yo no dudo en absoluto de los auditores. No puedo decir absolutamente nada, porque sería totalmente incoherente. Pero no, eso es lo que dice el estatuto del Olimpia, Arturo. Y esta noche van a analizar esto que vos estás diciendo. Sí, Arturo, vamos a analizar totalmente, Arturo, y allí vamos a tomar nuestra decisión final. ¿Y cuál va a ser la decisión final, Federico? Y no sé, Arturo, yo voy a escucharle el resto de los amigos olimpistas, vamos a escucharle a esta gente que entiendan y que nos digan, acá esto dice el balance. Pero yo ya te digo, Arturo, el balance va a ser aprobado por más que nosotros gritemos en 40.000 costados. El balance que presenta va a ser aprobado a viva voz. ¿Y ustedes quieren judicializar? Va a ser aprobado a viva voz. ¿Quieren judicializar para que nos haga la asamblea? Arturo, no queremos perjudicarle al Olimpia. Entonces no van a judicializar. Y no queremos ser culpables mañana, porque esta gente, todos sus errores, si es que cometieron, y si es que realmente está mal, como en muchas cosas pensamos nosotros, ¿sabes qué van a hacer, Arturo? Por culpa de Federico, su socio y esto, el Olimpia está así. Pero la deuda, ¿de cuándo viene, Arturo? La deuda ya teníamos en el 2018, tengo entendido, 30 y tanto. Después subimos a 53. Hoy estamos 60 y más, si grande no me equivoco. Y algunos me asustan más todavía, me dicen que está cerca de 70. ¿Y Cardona cuándo asume? Y por el compromiso que me contaron, que dijo el presidente que ha presentado su renuncia en una escribanía, el 15. El 15 asume Cardona. Eso es lo que dice, Arturo. No tengo el documento, como te dije ayer. Yo no he visto ese documento. Me guío de comentarios de gente responsable que me han dicho eso. Que el 15 asume Cardona. Es lo que me dijeron personas en quien yo confío y son muy responsables. Y hoy le quieren de verdad al Olimpia. Bueno, ¿y qué impresión te causa Cardona con toda esta deuda que tiene que asumir como presidente? Ante eso tiene una valentía bárbara y demuestra un gran amor al Olimpia. Y el que está salvando la situación en este momento. ¿Cuánto dinero ya puso los jugadores a título personal Cardona? No puedo decirte, Arturo. Pero ¿sabes? Tengo idea, Arturo. Tengo idea. No, idea otra cosa. ¿O a vos te gustan cuentas claras? ¿Cuántas? Arturo, no es, si yo fuese el que hubiera puesto, te hubiera dicho tanto. Pregúntele a él, por favor. Yo sería muy responsable comentar algo muy personal del señor Carmona. Pero sí, lo único que puedo asegurar, y llámele a cualquier jugador del Olimpia después del partido de hoy, porque hoy creo que no es lo mejor, porque tiene un partido muy importante y el Olimpia tiene que estar en la Libertadores si Dios quiere, porque eso va a ayudarnos mucho. Llámele a un jugador del Olimpia a quien le está pagando el sueldo
últimamente. El monto yo no te puedo decir, Arturo. ¿Hace cuánto Cardona viene te puede pagando? decir si él quiere. Cardona, ¿hace cuánto viene pagando Miguel Cardona? Tengo entendido que los últimos meses pagó él, Arturo, parte del sueldo. Y bueno, esta noche Y la él está reunión... solo, él está solo, Arturo, ¿eh? Averiguar cuántos dirigentes estuvieron en el partido Olimpia Guairá. Y él se fue... Averigüen quiénes se van a hablar con los jugadores en la concentración. Decino ya que vos, Federico, si vos sabés. Y Cardona el único, Y Miguel Cardona estuvo con los muchachos en Villarrica, creo, ¿verdad? el único. ¿Estuvo él? Sí, señor. Y va a estar... Hoy Olimpia juega con Luqueño, Cancha de Sol. ¿Va a ir ahí él? Yo creo que sí, Arturo, más que nunca va a estar él. Y el domingo juegan Olimpia Libertad semifinal de Copa Paraguay. ¿Va a estar Cardona? Yo creo que sí, por lo que está haciendo hasta hoy, por lo que dice, por lo que hace, me imagino que si Dios y la Virgen permite va a estar presente. Va a estar como presidente del club ya entonces el domingo. No, Arturo, el presidente del club es Brunote. No, pero igual decir que Vamos aquí a ver. puede asumir posteriormente. Él es el vicepresidente, Arturo, y si en realidad si en realidad Brunote presenta la renuncia después de la asamblea, aprobándole el balance, el que debe asumir es el vicepresidente primero, que es el señor Carmona. Y vos no estás diciendo que Bruno tiene una escribanía firmó renuncia. Sí, te dije, Arturo, y te repito, personas responsables me comentaron que él hizo eso. Yo no he visto el documento. Y bueno, esta noche se reúne... Pregúntele a Brunote, que ponga la cara, pregúntele. Y vos estás diciendo que... Porque yo no puedo aseverar sobre algo que yo no he visto, Arturo. Pero te dijeron de muy buena Yo hago el comentario como persona responsable, me dijeron. Bueno, seguiremos Por charlando. eso yo creo. Bueno, Yo ustedes creo, no van Arturo. a evitar que la asamblea se haga, está diciendo. ¿Cómo? Ustedes no van a evitar que la asamblea se haga. Arturo, no tenemos poder, no tenemos fuerza para evitar que la asamblea no se haga. Y si tuviésemos, Arturo, ¿a quién le van a culpar de un problema del Olimpia? Y te vuelvo a decir, a Federico Fruto, a las otras personas que están con él, es por culpa de él, no pudimos obtener préstamos, por culpa de él no vamos a poder pagar lo de Derli, porque ellos hicieron esto, hicieron aquello. Por eso esta noche vamos a tener una última reunión ante la asamblea y vamos a tomar la decisión. Y vuelvo a aclarar, Arturo, este grupo de olimpistas, lo único que queremos es claridad, que se muestren los documentos. Y lo que menos queremos es perjudicar a nuestro querido Olimpia. Vos tenés los documentos... Pero lastimosamente, tengo que decirte, Arturo, nuestro futuro no es lo mejor por culpa de que hicimos mal muchos años, muchas cosas. Chao, Federico, gracias por tu tiempo. Adiós, gracias a vos, Arturo. Adiós, Federico. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener super ofertas de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tus pedidos en la app, en la web o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y hombres tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperar y enterá de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Espera un ratito. ¿Dónde nos quedamos?
¿Dónde nos quedamos? Le consulté en privado el tema de Copa Paraguay, que el domingo los 2 partidos, pero si ya podrá ingresar la gente. El arquitecto volvió con todo otra vez. El arquitecto. Sí, señor. Arturo. Angelito. Yo le conozco ya todo arquitecto. ¿Para qué si volvió? Yo le conozco ya todo arquitecto. Angelito. Sí, por eso te digo. Entendí. Y por eso. Yo le conozco ya todo arquitecto. Bueno. El domingo 18 y 15. Esto mandó el arquitecto. Sí. Yo le conozco ya todo arquitecto. Un ratito. Bueno. Qué difícil va a estar el Liceo. Domingo 18 y 15. Libertad Olímpica. Y 20-30 Tembetele versus ganador Sol Santaní. Semifinales Copa Paraguay. Estadio Defensores del Chaco. Árbitro FIFA. Habrá VAR y afluencia de porcentaje de público. Habrá público. Así mismo, Arturo. Por eso, Angelito, esto me dio el arquitecto. Yo le conozco ya todo arquitecto. Pero no vaya a decir. No tenés Sí, por eso te digo. Entendí. Bueno, listo. Con ASISMED puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como ASISMED PY o llamando al 288-7000 ASISMED toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendo la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tus ganas, superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacia Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo. En nuestra semana aniversario, desde hoy hasta el domingo, por todas las compras que realices participas de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gustavito, ¿cómo te va, mi amigo? No es tanto así como dice ese señor. Más todavía con una institución que es considerado grande contribuyente. La auditoría debe ser completa, porque él está firmando y está asegurando de que los registros contables son correctos. Y una auditoría muestral no es una auditoría tributaria. La auditoría tributaria es total. Bueno, ¿cómo se llama que hizo la auditoría? Enrique Ramírez. Sí, señor. Bueno, ¿qué está buscando Bobito Villalba? No, me quedé, hay un anexo donde habla de costo de venta exentas del IVA y detalla montos de jugadores que fueron transferidos. Por ejemplo, Eric López, 34.000 millones de guaraníes, que haciendo rápidamente el cambio serían más de 4 millones de dólares, fue el ingreso por la venta de Eric López cuando fue a Estados Unidos. William Mendieta, cuando fue a México el año pasado, 8.037 millones de guaraníes, haciendo el cambio sería 1.170.000 dólares más o menos. También especifica lo de Richard Sánchez, que en realidad es del balance 2019, pero está aquí, 31.600 millones de guaraníes, son algo así como 4.600.000 dólares. Y otros detalles que estaba viendo que me parecieron interesantes: rescisión cuerpo técnico año 2020, y esto tiene que ver con Garnero, 795.000 dólares más o menos al cambio. Premio por campeón, Olimpia fue campeón el año pasado, más o menos 1.100.000 dólares. Todo está especificado en uno de los anexos del balance que se va a presentar. Bueno, ¿cómo te va, Iván? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Contanos el partido ayer, Iván Pili. Ya sabés que juegan el domingo Defensores del Chaco 18-15 con Olimpia. Sí, así mismo, ya nos enteramos. Va a ser un gran partido, seguro, de semifinal de la Copa Paraguay. Sí, señor. ¿Y cómo está vos, Iván, el partido de ayer? Contanos de bueno. Bien, Arturo, la verdad que bien. Sentí muy bien. Creo que todo el equipo se sintió muy bien. Se notó eso dentro del campo de juego. Fuimos superiores. Llegamos más ocasiones y, bueno, se notó la diferencia en el marcador. Bueno, ¿y vos hasta cuándo tenés contrato?
Hasta diciembre, Arturo. ¿Y qué va a pasar después, Iván? ¿Se puede saber? Hay que hablar con Pedro Aldave. No, todavía no hay nada. Pedro tiene que venir en estos días para hablar con la dirigencia y vemos que se resuelve. Y bueno, ¿qué más podemos decir de Libertad recuperándose y esperando? Lógicamente también el desenlace de este campeonato apuntando a Copa el próximo año. Sí, así mismo es. Lo que apuntamos es a los dos torneos que aún tenemos, ¿verdad? O sea, las dos finales que podemos llegar, que es la Copa Paraguay y también la Supercopa que se va a jugar. Sabemos que tenemos que llegar primero en la general para llegar a eso, o salir campeón de la Copa Paraguay. Esos dos torneos son nuestros objetivos y esperemos que podamos lograrlo en estos días. Gran proyección, control, dominio para ese segundo, para el gol en el partido ayer, Iván, para que después termine conectando de cabeza allí Melgarejo, fundamental en esa situación del momento de cómo se estaba presentando el partido, en tu caso allí ese 1-2 para después terminar enviando el centro. Sí, así mismo es, fue una jugada muy rápida donde anticipo y yo creo que la gente de Guaraní quedó mal parada, creo que el lateral estaba pasando, yo anticipo y se da el pivoteo de Seba también para después tirar un buen centro y la llegada de Lorenzo. Por cómo se venía presentando el partido, estaban mereciendo el gol hasta esa parte, esos primeros minutos principalmente. Sergio evitó callar en 2 o 3 oportunidades. El partido indicaba que ustedes estaban mejor en el desarrollo del juego. Sí, la verdad que empezamos muy bien. Guaraní tuvo una en el primer tiempo que fue una bajada de Alfio para el queso y que Martín lo tapa. Después no me acuerdo otra de Guaraní en el primer tiempo. Nosotros tuvimos chances muy claras que no la pudimos aprovechar y bueno, en el segundo también fue el comienzo, no tuvimos demasiado la pelota, pero éramos lo que más llegábamos hasta el gol, ¿verdad? La verdad que merecidamente y después, como es normal, Guaraní tirando centro y cargando al área que nos complicaron un poco, pero no pudo llegar ya sobre hora de descuento el gol tranquilizador. Jugando de esta forma lo que se vendrá para Copa Paraguay, sí, esta es la actitud, este es el camino de ver a Libertad en este cierre de campeonato. Sí, claro que sí, creo que nos dimos cuenta de que no estábamos muy bien, no fue un campeonato bueno para nosotros, queríamos volver a repetir, pero no se dio, tuvimos un comienzo muy malo en el torneo, empatando muchos partidos y esa diferencia no lo pudimos acortar nunca y bueno, demostrando de que este es el camino y que dejando todo dentro del campo de juego podemos, como te dije, llegar a esas dos finales que van a ser fundamental para nosotros, para el club, para el plantel en sí. Gracias, Iván, por este momento, muy amable, señor. Dale, muchas gracias, un abrazo. Iván Pérez. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia. Con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de una heladera, una torre chopera, un split 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web Casa Paraná Compras con Historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 43-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y gran por tradición. Irá al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Claudio Aquino, saltito, Secobar, saltito, Cobar, saltito, tira Claudio Aquino. El juez Alipio va a autorizar. Atención, indicaciones del juez con Aquino. Toma distancia, le pegó, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol!
festejo con dedicatoria. Lo hace Claudio Aquino y Cerro gana el partido por un gol contra 0. De penal Aquino, que venía de un golazo, ¿se acuerdan, verdad? Ahora de penal Claudio, Cerro gana 1-0. Alcanza a Guaraní en la cima del campeonato. De momento la punta compartida. Aquino, Cerro gana 1-0. Qué arranque ideal de partido para Cerro Porteño, sabiendo de la posibilidad de alcanzar la punta del campeonato, de llegar a la cima con Guaraní, que cayó, y Aquino capitaliza esta ocasión, esta oportunidad del penal, la falta de la Cruz contra Rivas en su primera intervención en el partido, pisando el área, le cometieron la infracción, Alipio Colmán no dudó, y después Claudio Aquino, con toda la categoría, con toda la clase, se fue amagando y eligió el palo derecho. Allí le pegó abajo, fuerte, seco, imposible para Escobar, que acertó el lado pero no llegó. La precisión del disparo hizo lo necesario para que esa pelota se meta al fondo. Lo gana Cerro de penal Aquino, el 1-0 para el Ciclón. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. ¿Cómo termina? Bien, pelota al fondo, Boselli. ¡Gol! Se mete arriba, proyectándose, manda el centro arriba, y Boselli al fondo y Cerro gana por 2 goles contra 0. Rivas, fondo de cancha, le pegó de zurda, pelota a mitad de altura, y a aparece para empujarle a Boselli contra el pecho, venciendo a Escobar. Cerro gana por 2 goles contra 0. Igual a la cima con Guaraní, que cayó ante Libertad 2-0. Boselli define. 2 punteros en el campeonato. Boselli va asegurando la victoria, su grana en la olla. El grito a su grana para meterse arriba en la punta con Guaraní. Cerro gana 2-0, Boselli lo hizo. Cerro gana 2-0. Es un partido en donde pasaba poquito, donde Cerro jugaba con la tranquilidad del 1-0, pero con la imprecisión que pocas veces vemos en el equipo de Chiqui Arce. Sudamérica no lo pudo aprovechar. Un equipo sin sorpresas el de Pumpido, y Cerro empezó a dominar, a manejar la pelota. Lento, cierto, sin sorpresa también es cierto, hasta que apareció la habilitación sobre el costado izquierdo. Campo abierto para Rivas, marcó muy mal Sudamérica, y la virtud para Rivas, que estuvo en la acción del penal que abrió el partido. Aquí se lanza sobre el costado izquierdo, mandó el centro de zurda preciso a media altura, y en el segundo palo lo descuidaron al goleador. A Boselli, que tuvo que arrodillarse para con el pecho mandar la pelota al fondo, poner el segundo para Cerro Porteño, sin generar demasiado. Cerro gana 2-0. Punta compartida en el campeonato. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Roba la pelota, bien se mete Morales, tiró. Aprovechó el error en el fondo de gol, sin dudar, pelota al fondo para vencer a Escobar. Despierto, ávido de gol contra el poste izquierdo recién ingresado. Morales el tercero, Cerro Porteño golea en la olla Sol, puntero del campeonato, haciéndole compañía a Guaraní, gana 0-3-0, Morales el tercero. A campo abierto, Sudamérica desarmado en el fondo. Aparece el pase en profundidad de la Cruz, quiere cerrar. Allí se produce el primer error porque manda la pelota hacia el medio. Estaba atento, despierto Robert Morales, que aparece en su primera intervención en el partido. Se lleva la pelota ante la floja reacción del otro lateral de Báez, que cuando va al cruce lo hace de manera tímida, y por eso Morales gana con la fuerza que tiene. Después, ante la salida de Escobar, define con mucha serenidad, ubica la pelota al fondo para que Cerro golee. No es la mejor versión futbolística de Cerro Porteño, sí, pero ¿qué le importa al hincha de la azulgrana? Si su equipo golea, si su equipo alcanza la punta del campeonato. Robert Morales el tercero para este 3-0 categórico del Ciclón. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. El tema de Falcón quedó fuera. Sí, quedó fuera, rotura fibrilar del aductor. En el partido ante Real Madrid se lesionó y no viene para las eliminatorias. No va a jugar ni ante Brasil ni ante Paraguay, obviamente. Hola Arturo, saludos a la mesa. Queríamos hablar con Javier Acosta. Lo tenía que haber echado a Barbosa. Sí. Y no pasó.
Y dice, 0-0 en ese momento del partido. Ya sé, niño, pero no es que uno vas a hacer un periodismo oportunista porque vas a generar reacción, porque ya había dicho Javier Acosta que había como una persecución. Esto es culpa del árbitro y del VAR, porque no podés dejar en campo a quien le da un codazo y adrede. Yo en esa paso del árbitro, pero más del VAR. No, por eso digo. Porque es un movimiento muy rápido que le puede pasar al árbitro. Sí, después, cuando se percata que hay sangre de por medio, le pregunta, Ever, ¿qué estaba observando allí? Y él iba a decir, no, es movimiento natural del juego, creería que le respondió, pero no se ve que es natural del juego. No, hay un movimiento adicional, es sí. Un cortito con el codo, por graficarlo rápidamente. Era roja. Para mí era... Y dice tenía que llamar. Oscar Ullón, era penal de Rodia. Sebastián también dice, había un penal de Rodia. Para mí se tira, de lo que yo vi. Se tira. Inclusive ayer le traté de piscinero a Julio Enciso. ¿Qué le dijiste de niño? Que es la joyita del fútbol, pero así no se va ni a la Premier del barrio. Ese tipo de tirarse y de ser piscinero, no. A mí me gusta la fantasía, que juegue bien, pero no nos quiera engañar. ¿Qué pasó, Dani? Que se calme, niño. No, yo está estoy muy tranquilo. nervioso. Pero ayer la imagen que yo vi se tiró. En eso hubo un contacto, pero no daba por la pena. No, pero se tira como... Sí, se tira como si fuera si fuera más o menos que un tercer quiso sacar piso. Provecho de la situación. Pasa que al haber el contacto ya, y después al querer sacar provecho, podía ir a cámara lenta y íbamos a ver el contacto, pero... Le pasó Rodi a Sebas, no es Enciso, dice. Le pisó Rodi a Sebas, no es Enciso. Le pisó. Tengo que ver esa no fue la del comienzo del partido. Entonces, para mí que se refiere a esa jugada que Ferreira encaró ahí entre dos y quiso entrar al área, pero ahí no pasó nada. Al pisotón sí. Y el pisotón, inclusive creo que estábamos con Luis en cabina, nos llamó la atención. Era por lo menos para revisión. No, porque el pisotón sí. Yo pensé que era la otra jugada la que se tira. Temprano. La expulsión es realmente increíble. No, ¿cómo pueden dejar pasar una situación esa, por ejemplo? La de Barbosa. Sí, y le perjudica gravemente a Guaraní. Pero está el pisotón también para revisar, que fue antes. Eso pero se lo otro, que te expulsen. El pisotón era un penal allí que... Pero igual con 10 me parece que... Era Guaraní no. No sé, Arturo, me dio la sensación de pero que... si te echan un jugador, puede cambiar muchas cosas. Claro. Uno va a saber qué va a pasar dentro del fútbol, no puede saber. No es que esté defiendo posiciones de Guaraní. No, claro. Pero si tenía que echarlo, Barbosa, lo tenía que echar. Así nomás, ¿qué te va a discutir vos? Es lo mismo que me decís Cerro Fluminense. Sí, pero Fluminense fue superior, es cierto. Pero si ese gol se anulaba, hay que ver qué vaya a pasar porque no se puede afirmar. Sí, empezaba ganando Cerro. Iba al vestuario en realidad con el 1-0 a favor. Después otra historia. Ayer estaba 0-0 cuando... Ahora Javier Acosta no quiere hablar. Gerardo Rodrigo. Gustavo. No habla. Y Juan Alberto Acosta, no es que uno quiera tirar más, ¿se entendió? Más leña al fuego. Y el arquitecto Lagoto dice que el pisotón existió a Seba, dice. Yo lo conozco ya todo arquitecto. Coincido. Quizás me esté confundiendo. Pasa que yo vi solamente 15 minutos del partido. Pero esa jugada, no sé si es. Al comienzo mismo del partido, recuerdo que hubo una que encaró Ferreira y... Hay o sea, el pisotón, la jugada se da del lado de Plateas, el centro para él, y él define y hay un pisotón, no recuerdo si era de Fernando, no, pero el pisotón... no, esa no es. Ya la estaba escuchando por radio. En este le voy a meter a otra voz. Sí. Con Luis, estábamos hablando en privado, ¿te acuerdas, Luis? Que hablamos, sí, hay un pisotón, clarito. Que hablamos, que por lo menos se tenía que hablar, porque así en privado estábamos en el estudio en ese momento. Lo que sí se vio que dijiste incluso, niño, es que el jugador aprovecha y exagera también. En el anterior. Pero existe el pisotón. Se exagera. Pero ese es el pisotón, lo charlamos inclusive con Luis en privado, porque le dije, para mí que fue pisotón, y pasó, siguió rápido, sacó serio y no pasó nada. Por lo menos una revisión se dio. Sábado que en ese momento, no sé, estaba en el bar con problemas, ¿verdad? Porque no vieron ese y no vieron la de Barbosa, ya es raro. Dos situaciones que tranquilamente por lo menos se tendrían que... Y Barbosa es recurrente. Siempre va con el brazo sí. arriba, siempre entra... Ayer tenía que haber sido expulsado por la que se ve, ¿verdad? Sí, señor. No tiene defensa, vos sí que sí se ve que levanta. El pisotón, el arquitecto de voto se va a molestar porque no dijeron, pero fue hecho mucho más grave lo de Barbosa. Otro día puede perjudicar más grande al No, por eso yo no me meto. Y es que yo hasta los 15 días después me fui a la olla y ya por televisión de ver ayer pasamos la... Pero para David te va a decir que no va a hacer... Es que no vi, por eso no me metí. ¿Cómo no va a ser y él siempre es medio... Quiero que... Si César Barrero... el inglés y aunque haya sangre, igual para Víctor no es expulsión. Le voy a dedicar a Víctor Villalba, Milán Inter. Te dedico. Sí, escuché ayer que estaba comentando. Quiero que vea la jugada. Voy a... Ve la jugada. Buscar también.
y ves que ese señor del VAR, que es maestro de maestro, sanciona. Y le va a un congreso y buscar neutrales y va a ver que eso no es penal. Y el VAR sanciona penal, y el VAR es el que preparó el italiano al VAR a Rusia, fue el que fue el instructor del partido Inter-Milán, el primero. No fue penal. Y el árbitro sanciona penal, y el instructor del VAR, que es maestro, le da la derecha al árbitro y sanciona penal. Y tener la jugada esa, y poder ver la reacción que hubo. ¿Y qué se dijo de esa jugada? Yo decía que si eso ocurre acá, será un escándalo. Y pasó en Italia. Y ese que corrobora lo que hace el árbitro, determina, es el instructor que preparó a los árbitros para el Mundial de Rusia. Yo no sé qué vio el VAR, qué vio este señor. Hablo de Inter Milán, que ayer terminó 1-1. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. ¿Cómo te va a sacar la amarilla si el referee no ve? No, te voy a poner un ejemplo, es que no puede sacar la amarilla. Mario Díaz de Ibar, Colombia, Chile, Argentina era. Sí, en la Copa América, tercer puesto. La falta ahí. Ahí, a 2 metros. Y el VAR le dice, Yumina. Y le dice, no, vos no ves, penal. Ahí está el Mario Díaz de Ibar. Al lado. Este es el VAR cuando salta. Para eso están los asistentes y mal. Expulsión directa. Amarilla, pero ni aunque quiera. ¿Qué le va a ver? Si, al contrario, si el referee ve codo, es expulsión. Si ve codo, es expulsión. Lo de Enciso fue al inicio. La primera de Seba fue a la entrada del área y luego fue el pisotón y miren bien lo de Barbosa. Y después opinen. Hijo de la gota, ¿por qué pido de la gota? Pero la gota liberteño, ¿verdad? Lógico. Ah, no, entonces no tiene. ¿Cómo? Para mí no tiene. No, pero liberteño opina como hincha. Tiene que ser expulsado. Tiene que intervenir. ¿Escuchaste, Quiteto, lo que dice el hincha de Libertad sabe que Barbosa siempre juega al límite. El hincha de Libertad sabe que Barbosa es un peligro. Un día le va a romper todo, a un contrario, y le va a perjudicar grande a un colega, Barbosa. ¿Entendés? Así nomás. Atendió con Alberto, está en reunión, en 1 hora quiere que le llamemos. Tiene que marcar 1 hora. A las 13:47 tiene que llamarla con Alberto Acosta. Salvo que elija otra radio. Y a lo mejor elija otra radio y está hablando. ¿No vos te preguntas, Vito, a mí? Que ayer dijiste que vos te fuiste a pecar y era ¿cómo se llama? Veda. Veda. Sí. ¿Cómo te vas a decir Veda? Vos me dijiste, no, fui a pescar. Hizo figurar. No, hizo su fechoría y después no se dio cuenta que era Veda. Se ruborizó todo. Usted me pone nervioso, será. Yo le conozco ya te quité. Volvió a la Quiteto. Y por eso te digo. Tuvo mucho tiempo de viaje. La Quiteto me daba la programación doble en la de Copa Paraguay el domingo. Para el VAR, ahí hay que llamarse los árbitros. 18:15 comienza el primer partido entre Olimpia y Libertad. ¿Sol cuándo juega? El miércoles. ¿Y Fue ante Santaní? Santaní. Su rival? Contra Santaní, y el que gana juega ante Temetario. El domingo a las 20:30. Bueno, ustedes ya tienen el balance. Para ustedes Olimpia nomás. No haya nadie, no haya nadie. No, para nosotros no. Para ustedes nomás, no Sí. es la barriga fría. Entre saqué otra situación que me parece... Equivocado, Denis, dice que usted la votó. Pero tiene que ser expulsado. No, él es fanático libertario. O sea, para el arquitecto de la otra no debió ser expulsado, entonces. No, que se fijen también, si tendría que ser expulsado, que se fijen la otra. El pisotón de Fernández, claro, esa acción. Es lo que dice. ¿Qué, Víctor? ¿Qué No, otra cosa? comisiones pagadas para comprar jugadores. Figura en el balance de Olimpia. 14.000 millones de guaraníes, que haciendo el cambio serían alrededor de $2.092.000. Comisiones pagadas para comprar jugadores durante el año 2020. Y otro tema que quiero destacar, préstamos directivos. 11.000 millones de guaraníes, $1.693.000 de préstamos de directivos. Figura en el balance, sin nombre. Directivos en general, por lo menos es lo que dice el texto del balance. Sí, un montón. No quiero llevar jugadores. Claro, que préstamos directivos se entiende que es
que Pero algunos directivos prestaron al club. Los directivos prestaron al club y el club le debe $1.693.000 aproximadamente. Entre otras cosas, porque decíamos lo de la Fundación Franjeada, también figura un préstamo de $1.172.000 más o menos. La cifra de transferencia de Eric López. Ya tiene ahí. Muy alta. Sí, porque en su momento cuando la habíamos conocido era menos el monto. ¿Y aquí cómo se puede cargar al club las comisiones, por ejemplo, de empresarios? Porque es de empresario eso, de claro, millones de dólares. Pagaba para comprar jugadores. Pero eso no se le pone al club para que pague. Pero los documentos los tuvo que haber firmado alguien en representación de Olimpia como para efectivizar seguramente la transferencia. No, el balance lo firman ellos, los documentos que se van... No haya que sea ahora barriga fría, güey. No, eso queda solo para mí. Ya entresaqué lo más importante. Qué buena platita, $2 millones. Yo no tengo. Sí. No te voy a dar tampoco. ¿Quién envió eso? ¿El arquitecto envió? No, yo le di porque ya comenzamos con eso, güey. O barriga fría le va a otro paso. No. Por favor, ¿qué? Yo le conozco ya todo el arquitecto. Volvió el arquitecto con y por eso te digo. Volvió el arquitecto y me dio eso. Y por eso te digo. ¿Cómo? Y por eso te digo. Ya sabes. Ahí no, ¿sabe cuánto fue? ¿Cuánto ganaba? Ustedes saben cuánto ganaba Gutiérrez por todo el cuerpo técnico. Escuché yo, pero no. Sí, pero él ganaba $50.000 por mes. Eso me mandó el arquitecto también. Arturo. ¿Cómo? Escuché yo, pero no puedo decir. No, y no vaya a decir nomás. Yo le conozco ya todo el arquitecto. Ya escuché. Yo le conozco ya todo el arquitecto. En el salto, como debe poner el brazo el jugador y cómo se va el otro jugador, se la Toma una parada la Goto. Te pone muy nervioso. Estoy de acuerdo con Denny. Este Barbosa es muy mediocre y sucio. No es Pancho. Es jugador de Garnero. Otra cosa. Ya hubo una previa. Me dijo el arquitecto. Yo le conozco ya todo el arquitecto. Pirana. Ya hubo. Mira que le están tratando de convencer y no hay caso. ¿Qué ¿Está hablando de Roque? Sí, brillante. Ya tuvo la plática de Arnero Roque. Ya hablaron de Arnero Roque Santa Cruz. En Erimark, pagando tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95, somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotenes, Percol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Qué pasó con Darío Herrera? No, hay una cadena de oración, están pidiendo porque está complicado, están en terapia, pero ahora ya se le entubó a Darío Herrera, excelente servista. Y uno arriba de los 30 y 33, 34 por ahí tiene, ¿no? Solo iba a ver los partidos de cuando jugaba Darío. Sí, goleador, pivot. Y juega en todas las selecciones. En el interior, en casi todos los equipos, estaba en Franco. Pero es de fútbol sal o fútbol de salón. Jugó futsal FIFA, pero es el más jugador de fútbol de salón. Sí, del viejo fútbol de salón. Pero jugó futsal FIFA con Cerro. Sí, campeón de la Libertadores. Campeón de la Libertadores con Cerro. Darío Herrera, y ahora está en UTI. Y es increíble porque el viernes nada más él hizo el gol de la victoria de su equipo y al día siguiente empezó a experimentar los problemas que lastimosamente lo dejan así. 33 años tiene. 33. ¿Cómo es el tema de Cerro ayer? Legión extranjera y Gustavito se desmayó. Le había decir a la audiencia esto, que él cree que yo iba capaz de dejarle una lágrima de emoción a esta altura de mi carrera, porque musicalizó Palo y Legión extranjera. Sí. Legión extranjera es un término en los años 70. Decíamos nosotros, Legión extranjera, cuando un equipo pisaba la cancha con 6-5 jugadores extranjeros, cada no había esta nosotros decíamos, el equipo Legión extranjera. Una voz para tu ego lo que hiciste, Diego. Un portugués, un brasileño y un argentino. ¿Verdad, Fabián? Sí. Totalmente llamativo, La Legión extranjera. Legión extranjera. Yo tenía que
que desmayarme, si me gusta Vito, es el Messi de la consola, porque puso esta creatividad. Y le quiero extranjera afeitadora, ¿cómo dice? Máquina de afeitar, famosa. Legión extranjera, ya que no hay más. No, que yo estoy cobrando y facturando, pero si no existe más. Nadie se ha atrevido. Y después Pablo, cuando dan el palo, quiso también que yo me desmaye porque tuvo una impronta única. Profundidad, Leal tiró la pelota en el palo. Palo bonito, palo. La vuelta, que la abrace y le diga, sos un monstruo Gustavito. Cosa que no... A esta altura de mi carrera, no lo voy a hacer, Luis. Motocultores Husqvarna es la herramienta ideal para el agricultor. Encontrarlos en Checomores y red de distribuidores en todo el país. También podés comprar online en checomore.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y Chaurrizaca. En Electroban, comprando una cocina Electrolux, 4 hornallas, en cuotas están solo 201.000 guaraníes. Ya estás participando del sorteo de una camioneta a 0 kilómetros. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años, mejorando tu calidad de vida. Conste que no me dieron bola, y Denny Canilla tampoco me dio bola cuando dije Celso Ortiz, y dije más, Celso Ortiz para mí es titular. Para mi gusto. Tiene mucho ahí para elegir, eso sí. No, para mí va a ser titular, vamos a ver. ¿Qué? ¿Y va a ser Celso Ortiz titular? Sí. Víctor no cree, Pancho no cree, uno cree, ni Denny cree. Lo trajo de paseo, lo trajo a Celso Ortiz. No, de jugar puede jugar, no, Arturo. Titular. ¿Sigo así? No, yo pienso, acá no hay arquitecto, es la deducción que yo saco. ¿Con Villasanti? No, yo no sé con quién. Yo creo que la figura estrategia que va a poner Barro que el otro. Por algo lo llamó. No se le va a ocurrir llamar nomás. El rayado, ese le va a venir, jugar. ¿Y quién es el mexicano que está acá temprano en la radio? Se llama Miguel Torres. Pero le gusta el fútbol polvito, Sí, futbolero. Esta partido dice sumó a la lupa. ¿Mexicano? Sí, analista. ¿Pero hace cuánto que está acá en el país? Y ya hace algunos 5 o 6 años. Hay un mexicano que hace la contra o Patemoco. ¿De qué club es? Es del Atlas. Hincha del Atlas. Él es de Guadalajara. Se sumó hoy nuevo compañero de la Denny Guay, ¿no? Sí, yo jugué en Atlas. ¿Y qué tal Atlas? El Atlas hace años que no sale campeón. Ahora 70 años por ahí. Segundo en la liguilla. Sí. Por siempre está así. 70 años no sale campeón. Sí, por ahí. Más o menos. ¿Quién puede decir yo le creo, señor? Sí, César. Cesarito Orrego. Yo le creo, señor. Me escribió recién para decirme que no encuentra por ningún lado el video de Barbosa. Y cierto, yo tampoco encuentro porque quiero verlo hace rato y no. ¿Cómo se llamaba el defensor en el año 1924? No sé. No. ¿Cómo se le decía? No, es como se le decía. Yo le puedo decir Estadio Sajuneta. ¿Cómo se llamaba el estadio hoy llamado de los defensores del Chaco en el año 1924? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Puedo tirar una? Sí. ¿Estadio del Puerto Sajonia? Esa ni. La puta, será mía corta con. ¿Qué van, por favor? Por lo menos me jugué. En Puerto Sajonia, que era 60 y 70. Ah, bueno. Ya estoy hablando 1924. Tuvo un nombre el defensor del Chaco. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. A la cuenta Tony Mura será. Bueno, vamos a hablar del campeonato, los rivales de 1 y 8, después me las pico y me voy. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, Vigo ungüento, descongestiones, despeje, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vigo ungüento, alivia mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Menta, Vigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SST Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó el Pozo Poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412 es el dueño de semejante fortuna. Animate a soñar, feliz NT, Sheporemoy.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Sí, confirmó recién Newcastle al nuevo técnico, Eddie Howe, nuevo entrenador. Hace 20 minutos, ya como decíamos anteriormente, estuvo observando el partido el fin de semana ante el Brighton, y efectivamente fue el último encuentro que dirigió el interino Graham Jones, así que tiene nuevo técnico Newcastle con Miguel Almirón. Pero está en zona de descenso. ¿Cuándo viene? Y Almirón tiene que estar ya hoy, aquí en realidad jugó el sábado ya, así que ayer ya tuvo que estar camino a Paraguay. Es probable que hoy se incorpore a las tareas aquí en Ipané, Miguel Almirón. Repetimos, su equipo está complicado en el tema de la tabla, está penúltimo y estaría descendiendo, igual queda mucho camino aún en la Premier League. Pero Almirón no está pasando un buen momento. Y no está pasando un buen momento. Ese juego no pasa un buen momento anímicamente. Le pone contra Chile. Y tengo que ver, si hay otras opciones, va a estar en la banca. Y los Ángel Romero y Oscar que no juegan, ¿qué hace con ellos? Oscar no, ¿verdad? Ángel sí en la banca. Por si y le Oscar no la banca. No, Oscar no. ¿Y Celso Ortiz dónde le pone con quién? Celso Ortiz, y yo no lo pondría, ¿verdad? No. Por la característica de jugador. Celso es más distribuidor de pelota, más técnico. Espera, y yo necesito más garra. Hay una contradicción. Yo necesito más metedor, más guerrero para este partido. No necesito jugadores que tocan así piqui. O sea, puede jugar con una función de armador un poco más arriba. No, todos guerreros. Otro guerrero, uno con mayor. ¿Vos te acordás de antes el 10? No, Eco ese. Celso Ortiz es volante central. No, pero antes jugaba más tirado a la izquierda, ¿verdad? Sí, llegó a jugar por fuera, sí. Claro. Tiene mucha característica, mucha similitud con Gastón, por ejemplo. Técnico, distribuidor, frente a la línea de 4, zurdito, toca muy bien. Es el mismo. Así. Corre bien también. Corre bien. ¿Y no te gusta? Pulcro, ¿No te gusta? finito. Sí, me gusta, pero para este partido necesitamos otro tipo de jugadores. ¿Qué es lo que todo rompe, vio? Todo rompe. Nadie va a jugar. No, todo rompe. Pero ¿cómo le va a poner? Mira que la lista de convocados no se hizo con esa característica, porque no tenemos volantes centrales. Sí. Lastimosamente. Aquí con fuerza, con. Pero Dani, vos estás diciendo, Dani, que le vas a poner de titular a Ángel que no tiene club y que no viene jugando. Otra, no convocó la misma. Y no le vas a poner de titular a Almirón que sí tiene club y viene jugando. A mí lo que me extraña de vos, Recoman, es lo siguiente. Te voy a hacer una recreación. Vamos por porcentaje primero. Te doy para que piense. ¿Vos crees que Berizzo y en televisión no está en contacto con Barroqueloto? Y si fuera la inversa, la misma cosa. Va a preguntar cómo el plantel, qué tiene, contame, decime. Pero Arturo. Pero no soy yo, pero es que al final es que hizo casi una lista así. Puede tener como consejero a Berizzo. Y encima, yo no dije consejero. Pero todo eso pidió el informe y le pasaron. Pero por eso Lorenzo Melgarejo no está. Dice Ángel Barreto que Matías Rojas es la mesita de luz de Barros Esqueloto. Y Rojas es bueno. Sí, lo alabó bastante en la conferencia hace 15 días. Que incluso lo venían siguiendo como para llevarlo a uno de sus equipos. Subrayando lo que marcaban nomás, digo, por eso Lorenzo Melgarejo no está. Porque le preguntaron. No, Lorenzo Melgarejo no está por su actitud. ¿Sí? ¿Pero a quién preguntaron? No, pero claro, es correcto lo que vos decís, pero es de dominio público. ¿Sí? Si te llaman y vos le decís no me voy, y después te dice pensarlo, y vos le respondés pensé, es porque el técnico te puede decir en calentura, mira, no toma una decisión apresurada. Después que estuvo en el banco los dos, ni que estuvo en el banco los dos partidos, Víctor recordaba que estuvo 5 contra Cabo, ya otra cosa. Pero vos no podés traer un jugador que vas a tener que ponerlo al banco por obligación, y ahí se equivoca. Que puede ser un problema después, porque... Brillante, puede ser un problema. Si no juega otra vez se va a enojar y... Nadie discute la calidad de Lorenzo. Si quiere hablar el papá Lorenzo Melgarejo, llámale al papá Gerardo. Vos le estuviste llamando. ¿Cuándo? Y no quiere hablar de eso. Pero me escribió a mí. Su papá dijo que él no renunció, que tuvo problemas familiares. Problemas familiares, digo. Sí. Pero habría que ver qué respondió en realidad Berizzo al final. Claro. Habría esa respuesta que definitivamente quedó allí al departamento de fútbol no de la cayó selección. bien en el grupo. En todos, o sea, a todos allí. El grupo no puede manejar. Le voy a enviar a Julio Juan convocatoria. Que envía a Julio Juan para vos, Tobito, ¿sí? Yo le conozco, ya te quité. Contigo, Luis.
Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vines Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Este es el número del papá de Celso Ortiz. Tato se le dice, vos tenés, Gerardo, Víctor le digo. Él te iba a enviar. Fue un gran jugador de fútbol de salón. Tato, el papá, Ortiz. Tato, ahí está. Y a Celso se le dice Tati. Ah, entonces viene... Ahí viene, ahí viene. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto. CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Cómo te va, Blas? Bien, Arturo, ¿cómo le va? Blas, ¿qué opinas de la no convocatoria de Lorenzo? ¿Cómo? ¿Qué opinas de la no convocatoria de tu hijo Lorenzo? ¿Y qué puedo decir, Arturo? No, lastimosamente no se le pudo dar esta vuelta en una etapa muy buena futbolísticamente hablando y a esperar otro momento. Hoy también me dijeron que él se negó, no en ningún momento. Eso también quiero aclarar. Y esta charla que tuvo con Berizzo, que le dijo no y después le volvió a llamar, le dijo pensar y le respondió no quiero estar en la selección. Así fue. Para el combo anterior. El mismo Berizzo dijo. Y sí, yo no estuve, no escuché la conversación, Arturo, pero me contó, él fue así, y tuvo problemas familiares, no podemos, a pesar de que la gente muchas veces no puede creer eso, y se dio, a lo mejor alguien mal pensó y porque no estuvo ni en la banca en los dos partidos de locales acá, y se dio también porque ese detalle y la gente quiere interpretar así, pero lastimosamente y por suerte ahora le está yendo bien otra vez y vamos a ver qué pasa. No, lo que dijo Berizzo es que le llamó, habló con tu hijo y tu hijo le dijo que no lo convoque. Por lo que yo escuché es de que habló con Villar y creo que habló, pero no estoy seguro, pero me dijo que habló con Villar y con Berizzo, que le llamó y que ese combo no quería porque tenía problemas familiares. Ese fue lo que él me comentó a mí que le dijo. ¿Quién que le volvió a insistir, porque ellos seguramente pensaron por otro tema, y que le volvió a insistir y le volvió a repetir Lorenzo que no podía en ese combo, en ese momento. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿y te extraña que no le haya llamado ahora a Barros Queloto? Sí me extraña porque bien le podía dar una manito a la selección que tanto necesita jugadores rápidos ahí arriba, y él no es porque es mi hijo él es jugador de selección, tiene categoría, tiene experiencia, tiene velocidad, tiene definición, tiene todo para estar en una selección, inclusive yo diría más que tranquilamente puede jugar de titular en este equipo. Así que me extraña muchísimo de que no se le hayan llamado a esta vuelta. Y esto puede ser porque ellos, ¿cómo? Esto puede ser consecuencia de la negativa de lo anterior, digo. Y puede ser, yo no quiero prejugar a nadie, no quiero comprometerle mucho menos a mi hijo. Las cosas que yo digo a nombre personal mío como papá y como afición deportiva que le gusta el fútbol, y soy fanático de la selección paraguaya. Así que por más de que sea mi hijo, yo digo que veo un poquito más allá del fútbol y necesita esta selección por él. Y lastimosamente
ellos tendrán sus razones por la no convocatoria, ¿verdad? Pero el fútbol muchas veces es así. Y sí, ahí está algunos jugadores que, bueno, y me quedo ahí. ¿Que vos crees que no tienen por qué estar? No dije nada, así que me duele porque él es un tipo, un jugador sacrificado, que ama su profesión, pero por suerte en Libertad se le está dando un club serio, y se le está yendo bien ahí, así que ojalá para el próximo año con la Copa Libertadores, que Libertad ya está adentro, pueda demostrar también darle una manita al club. Está bien, no preguntamos más porque decía que ahora que y me callo dijiste. Chau, Blas, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, gracias. Adiós, gracias. No quiero más, para lastimar, de verdad, porque al decir hay jugadores que están y no, ya digo todo, ¿verdad? Sí. Ya digo todo ya, que no se justifica que estén. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Ya tiró. Sí. Ya tiró, ya digo. Lanzó y palabra ahí, pero decir, tiró el mensaje, sí. Tiró, hay Tiró jugadores que no merecen estar. A mi hijo no le convoca y hay jugadores que no merecen estar. Sí. Papá Lorenzo Melgarejo, Blas Melgarejo, ahí ya está ya. Y a que dijo en conferencia de prensa Berizzo, dijo que habló con él, dijo, personalmente habló con él. Eso sabe muy bien Blas. Que hizo banco, que no estuvo en el banco los últimos partidos y bueno, se molestó. ¿Verdad? Justo no quiere hablar, ¿verdad? ¿Verdad? No. Ya en esa semana de Copa de competición de eliminatoria, en este caso, más difícil. No. Pero Justo Villar, ¿y qué tiene que ver Justo Villar? Que el padre de Melgarejo decía que habló con Justo Villar, que él sabe eso, que no, lo de Berizzo él no tenía mayores detalles. Dijo. Que habló con Justo Villar. Sí, que Lorenzo habló con Justo Villar en su momento, que él sabe que habló con Justo, lo de Berizzo no manejaba. ¿Cómo se publicó? No, pero no maneja los detalles de la conversación, decía, o sea, no sabe qué pasó ahí. Y aclaró una vez más que era un problema familiar, que no se piense mal. Un jugador de la selección. Pero así es problema familiar. Y ahora está dispuesto, porque dice papá, otros no merecen estar. Así es la lectura que le dimos. Sí. Creo que sabemos a quién apunta. Si vos pasó lo que pasó, problema familiar, le pudo haber llamado a Lorenzo. Claro, sí. Lorenzo Melgarejo es consecuencia de lo anterior. Fue lo Escobar en su momento, que él también. Y te voy a decir más, yo grupo, te puedo decir, pero un ratito. ¿Qué condiciona banco? Todo imaginaciones. Sí. Imaginación de cómo queda Lorenzo con el resto. Porque... Y hay una declaración de Junior Alonso que... en conferencia, pero sí. Arturo, porque hay una declaración de imaginación, por ejemplo. En conferencia puede ser grupo. Espera un ratito. Dijo, el que no quiera venir, que... es fácil no venir y sacarse el problema de encima. Como dice Arturo, haciendo imaginación, yo es que el otro, ¿verdad? Me interesa Melgarejo, le digo al grupo, bueno, no viene Melgarejo, pero ustedes me ganan el partido. Es más, gánenme el partido ustedes. Pero espera, ¿entendés? Está bien eso también, ya que imponen los jugadores. Vos no vas a romper, si fuese el grupo, todo hipotético caso. Imaginación, si fuese el grupo, uno puede poner el grupo contra uno. Eso le pasó en Barcelona a Tata Martino. Y le pasó en la selección argentina, mirá cómo le fue. No podés poner eso. No podés entrar a comparar. Acuérdense lo que pasó cuando se dijo que había un grupo en la Argentina, ¿se acuerdan? Sí. Y dijo Tata Martino, yo no tomo más. El Tata Martino cuando le volvieron les dijo, yo no agarro más. Grupismo no creo. Acá no fue grupo acá fue respaldando a Berizzo, fue. ¿Verdad? Sí. Cuando a Miguel Almirón dijo lo que dijo, era porque le respaldó a Berizzo. ¿O no fue así? Pero, sí, así fue. Arturo, tienen que entender los jugadores que Berizzo hizo todo mal. O sea,
¿Por qué hay que reparar a una persona? Me decía a mí como si yo que soy. No yo te no soy digo, de Pero los se más. ganó el cariño del grupo. Pero con cariño Ay, no se gana, yo Tito, sé con que cariño no se gana. Yo sé que no se gana, no le ganamos a nadie. Con pero cariño no- vamos a llevarle a, no sé. Se ganó el cariño. Miguel Almirón. Es más, el cuando grupo lo dijo que- sostuvo. Y por eso. Miguel Almirón cuando dijo lo que dijo, te incluyó a hoy otro mundialista. Por algo lo dijo. Claro. Por favor, que al rey como no le guste lo que dijo, te tocó, pero es la realidad. Es lo mismo que alguien venga y diga, bueno, que los periodistas viejos se vayan todos. Entonces me tenés que ir yo. Si es que haga un hombre de la juventud republicana, coloradita, periodista, ¿verdad? Un ejemplo te pongo. Lectura comprensiva, Aníbal. Claro. Lo que dijo Miguel Almirón es lectura. ¿Y en qué momento declara? Lo que dijo Junior, que a nosotros nos asombró. ¿Se acuerdan? Sí. Es que el grupo no puede manejar más cosas. ¿Entendés, Arturo? No puede manejar más, no puede sostener a un entrenador, no puede decir no va ni este jugador. Ya. Pero acaso en la época del Maño ¿entendés? también no lo aguantaron. No, pero la época del Maño no fue bien. Íbamos a Ahí los no respaldaban mundiales. los resultados. Íbamos a los mundiales por lo menos. El Maño se ganaba, pero no gustaba cómo jugaba. No, eso es Y otra el cosa. grupo lo bancó. No, También. al grupo no lo bancó. Disculpame que te diga. Una cosa que no haya jugado a la vista. Y otra cosa es que el grupo sabía y le quieren respeto al Maño. Al Tata. Al Tata le tienen mucho respeto. Sí. Mucho respeto se ganó el Tata. Que Sofúa, que nos jugó tener esquema y esquema. Si no, los técnicos saben qué hacer. Aquí no vamos. ¿Cuándo es la conferencia de Barros Queloto? Mañana a las 12. ¿Y la práctica qué lo va a ir, Diego? Mañana a las 18, 15 minutos abiertos. Y también que se vaya y que Timoción, perdón, que se entendió. Sí. Contigo, Luis. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijilla, en la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las personas diagnosticadas con VIH merecen inclusión y ejercer sus derechos. Acceder a atención médica y caminar libremente sin rechazo. Sumate a la campaña que Control y la Fundación Vencer proponen para ofrecer información veraz respecto al VIH y su tratamiento. Transmitió un cambio sin prejuicios. Control. ¿Cómo, Deni, a vos? Vos sos técnico de fútbol. Sí, sí. ¿A vos te gustaría? No es por... Yo no estoy discutiendo la calidad de Lorenzo Melgarejo, que es muy bueno. ¿Cómo vos le vas a decir a un técnico, ¿por qué no me pones? Totalmente de acuerdo. Es bueno Lorenzo, pero tiene que entender. Ahora tiró uno el papá y otro, ¿qué? ¿Se entendió? El papá dijo. Sí. Pero no dijo Lorenzo. No, claro. El papá habló como papá. Por supuesto. Sí. ¿Y cómo le va a poner a un jugador? Le va a decir a un técnico, poneme en el banco. Pero dice que fue por problemas familiares, personales. Pero perdón, vamos a suponer que fuese así. Sí. ¿Por qué no le llamó ahora? Y es consecuencia de lo anterior. El papá es correcto lo que hace. Yo también voy a defender si mi hijo... No, claro, le tiene que defender a su hijo, eso es el papá. Me parece bien. Y cuando habla como papá. ¿Por qué está él si no está mi hijo? Él habla como papá. Blas Melgarejo habla como padre. ¿Por qué está él y no está? Ese es el tema. Te voy a poner un ejemplo. Ángel y Oscar no sabemos cómo están. Nadie discute la calidad. Eso no se entra a discutir. Pero ¿cómo están? Yo digo que Celso Ortiz tiene que jugar y me mira mal de ni caniza, como si fuera que yo lo represento. Yo no sé si quién es el representante de Celso Ortiz. Si lo llama, va a jugar. Igual que Matías Rojas. Lo que dice Denis Caniza que no entra. ¿De Celso? O vos no le va a es poner... que no hay otra opción. No, espera. O sea, no tenemos mucha opción de volantes centrales combativos. ¿Qué es lo que yo quiero para este alguien partido? tiene que- Batallador, guerrero. Ahí No quiero esa música de bar que vos tenés que poner acá. Morelia es una fuerza combativa, está convocado, pero no te gusta, no le gusta. Pero pasa que es para la especial de Medellín. Pero ¿a quién le pones si no tenés? Según Celso Ortiz es vals, según Denis Caniza, solamente el vals baila Celso Ortiz. Solamente Celso Ortiz sirve para el vals. ¿Cuáles son las características de Celso Ortiz?
corre, tiene velocidad y es inteligente. Sí, distribuye bien la pelota. Sí. Y después, ¿y quién le va a Muy tocar? táctico. ¿Quién le va a entregar la pelota a Miguel Amino para que corra? ¿Morel? Pero, ¿cómo? ¿Quién le va a decir anda a correr? Con No Berizzo sé. nosotros apostamos a la posesión de la pelota, famoso eso es. No y se no puede, tuvimos ¿no? nunca posesión de la pelota. No se ¿Por qué puede. no volvemos para este partido a lo tradicional, Pero a lo nuestro? se va a hacer. ¿Se va a hacer? Claro. Pero con que los jugadores que están no tienen la característica de metedor, no tienen Yo no- esa característica. Y hay muy pocos. Villasanti No. no es, Pero ya, Celso no pero, es, pero, Denis, Morel vos tenés tampoco que, es vos vas a mucho. jugar con lo que tenés y no con lo que están afuera. Ahora ya es tarde. Por eso. El lamento ya es tarde. Este es el equipo Lastimosamente que va a poner. Estos son los que van a jugar. Y sí. Ya no le va a llamar a nadie. Pero con Denis Canilla no se puede. Él de la simpatía puede ser sortida. Denis Canilla no le quiere poner. Yo un pequeño comentario quiero hacer porque en la época de Berizzo hablábamos mucho de que él no le daba la importancia al torneo local y con Barros Esqueloto menos, porque apenas 4 convocados al plano local. Y eso que se fue a ver todos los No, partidos. y se fue de Alfredo, recorrida a ver todos los entonces. partidos y apenas 4 jugadores. Hablamos de 2 que siempre estuvieron, Lucena Espínola, Enciso y Aguilar, que va a ser tercer arquero. Hasta ahí muere la lista de Quiere jugadores decir que locales. Justo Villar es el que puede hacer la convocatoria. Por eso le nombró. No, ya que estamos, hablemos. Y habló con él el gerente, el que en principio asesora. Una especie de intermediario, entre comillas, que llama y pregunta cómo está. Sí, que está siempre. Si es que no tiene algún tema físico. Y Puede que ser. sí que él le dijo a Barroco, yo no creo que le diga Justo Villar lo que poner la convocatoria de Justo Villar, ¿veo? No, yo no creo, pero la lista es muy similar. Es que la lista es muy similar. Pero entonces ¿por qué ponemos a Berizzo para ver entrenador? Es la misma No hay cosa. ningún cambio. No hay ningún cambio. Cuando a quién va a consultar Barro Esqueloto por el breve tiempo que está acá. Villar. Con Villar. Su asesor. Es la referencia. Y bueno, y El Justo nexo. Villar, Villar. Justo Villar el que le dijo, te gusta o no te gusta Denis Canilla. Y fue a ver un montón de partidos del torneo local y, Y al no final quedó con nadie. solo sino 4. ya- conclusión. Berizzo y Barro que el otro jugador que prefieren jugadores del exterior. Categórico. Berizzo y Barro que el otro prefieren jugadores del exterior. Solamente 4 en plano local. Solamente 4. No hay antecedentes. Y encima en realidad Y son vos 2 querés- nada más vos los que querés van a Canilla, tener jugador chance. Que pelee, que juegue. Por eso te digo, meterte en la cabeza, hacer sortir para mi gusto, será titular. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamarnos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Y decía tu arquitecto, le iba a decir brillante, dice. El arquitecto publicó con todo otra vez. El estadio en 1924. Arturo, Angelito. yo le conozco ya a todo arquitecto. Espera un ratito. Y sí, por eso te digo. Estadio Uruguay. El estadio Defensores del Chaco. Estadio se llamaba Estadio Uruguay en el año 1924. Uruguay se llamaba el estadio. Dios mío, Arturo, ¿cómo vos lo que gusta de todo? Tranquilo. Te presentamos una renovada mitiendavision.com donde encontrarás todo lo que estás buscando más fácil, rápido y segura. Además, puedes pagar con todas tus tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tus tarjetas de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá.
Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento. Hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Sevilla, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día viva más despierto. Acércate a las restores de todo el país y conoce acerca de todos los productos que tenemos o hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, antes de Celso Ortiz, papá, un segundo, don Celso. Muy buenas tardes, comandante Arturo. Excelente el programa, excelente. Fuerza, comandante. Saluda a Antonino, el hombre del norte. ¿Cómo te va, Celso? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tu hijo? Contanos, ¿cómo anda Celso para el partido contra Chile? ¿Qué te dice? Y la verdad que bastante bien. Ahora al menos está en una etapa en que maduró bastante personal y futbolísticamente allá en México, ¿verdad? Que le vino muy bien después de su paso por Europa, pero está bastante bien, está jugando casi todos los partidos. Hace poco salieron campeón de la Conca Champions, se están mentalizando mucho para el Mundial de Clubes, y el sábado último estuvieron jugando contra América por la última fecha de la liga. Empataron 0-0 y viajó él el domingo a la mañana, salió de allá y llegó acá esta madrugada. Llegó esta madrugada. Y ya, sí. Llegó esta madrugada. ¿En Holanda cómo le fue? Contanos, ¿qué te dijo? En Holanda bastante bien, sí. En los primeros tiempos, cuando llegamos ahí, aquella vez que salimos acá de Cerro, fue un poquitito pesado por el tema de la cultura, el cambio horario, el cambio de clima y la adaptación, pero después fue mejorando bastante y eso le ayudó muchísimo para que, como te dije anteriormente, pueda madurar tanto en lo personal como en lo futbolístico, ¿verdad? Y luego ya ahí en México sí que desde que llegó le fue bastante bien, se adaptó bastante rápido a lo que es el fútbol mexicano, latino, vamos a decirlo, porque la mayoría de los que también compiten son sudamericanos y latinos, pero bastante bien. Por suerte, en el equipo donde está, es un equipo muy reconocido también, donde hay mucha exigencia en cuanto a los resultados para los jugadores, pero se está adaptando bastante bien, por lo menos en los 3 años de contrato que tuvo y ahora que volvió a extender por 2 años más. ¿Qué función está cumpliendo en Rayados? Él ahí juega específicamente de volante de contención. Hay veces que juega de doble volante de contención con Matías Craneviter, argentino que también está ahí, o juega solamente cuando el técnico, el Vasco Aguirre, que es el técnico de ahora, decide jugar con solamente un volante de contención y 2 mediocampistas, sería uno por derecha y otro por izquierda, entonces lo hace ahí en el medio mismo, de volante de contención, lo que sería nuestro número 6 de la época de antes, ¿verdad? Claro, yo creo que lo pone... Celso, discúlpame, ¿está jugando en esa función hoy? Hoy está jugando en esa función, esa es la función que está cumpliendo ya prácticamente desde que estuvo con el anterior técnico al señor Aguirre, que es el turco Mohamed. Ya le estuvo utilizando ahí. Ahora, Celso, estamos hablando con el papá de Celso Ortiz. Si viene Celso, tu hijo, si juega, lo hará de volante central contra Chile. Yo creo que es el lugar donde mejor ahora mismo él se está sintiendo, porque la verdad que en Cerro, cuando empezó en las inferiores y en la primera, cuando ellos salieron campeón aquella vez en el 2009, él jugaba más de tipo interior izquierdo, tenía llegada, hacía casi todos los partidos, hacía también goles, que le fue muy bien, pero eso fue cambiando luego ya en Holanda, en su equipo, porque el equipo donde él se fue en el AZ no tenía ese sistema de juego. Entonces le tiraron más tipo doble 6
y después vino a México y ya jugó prácticamente de contención, como ellos le llaman ahí ahora en México, volante de contención. Bueno, gracias por tu tiempo, Celso. Queríamos la ubicación, ¿no? Y volante central. Si juega contra Chile, sí. Volante central, tu hijo, Celso. Y sí, es que el técnico así lo decide. Yo pienso que ese es el lugar donde él, por lo menos, sí, es que hace en la selección lo que está haciendo en México, va a rendir bien. Muy bien, gracias, Celso, muy amable, gracias. Por favor, gracias a ustedes, cuando gusten. Celso Ortiz, papá. No estoy equivocado, yo le dije fuera. Está en lo correcto, ahora que me hiciste entender, Arturo. No, y para eso le llama. Hay dos jugadores que rompe la base de Berizzo. Muy puntual el técnico Carlos Queloto. Matías y Celso Ortiz. Sí. El resto dejó. Cuando yo dije en televisión ayer, ustedes me miraron que yo estaba mal de la cabeza. En televisión yo dije anoche, niño, Celso Ortiz para mí es titular. Sí. Vos no estabas visto. No, yo no estaba anoche. Yo no estaba. Vos me miraste más como diciendo, y yo no lo represento a Celso Ortiz. Sentido común me dice que hay dos jugadores. Matías Rojas, que le llama, y Celso Ortiz. A los dos lo va a aprovechar en el buen sentido de la palabra. Con los dos se juega. ¿Qué le podría dar Celso Ortiz de lo que ya le dio a la selección y de lo que ya vimos? Y de otra cosa. Eso ha pasado. Yo no sé qué le puede dar. Yo, si a mí me llevan a un lado y me dice, Arturo, ¿qué puedo dar en esta nueva radio? Si es que salgo de acá, yo no se le voy a dar lo que tengo que darle en la cuestión, y eso pasa con el jugador. ¿Qué te puedo dar? Yo no sé lo demás. Esa es una charla entre Carlos Queloto y... Sí, pero entiendo a lo que va, Pancho. No, que en la selección no quiero que caiga mal, pero a ver... En la selección no funcionó. Pero ustedes le están destrozando, le están matando. Celso Ortiz es igual a lo que dio Hernán Pérez en la selección. Ahora ha jugado 2 partidos bien y en 300 convocatorias. Pero eso no lo puede condenar a un jugador de fútbol. Con Berizzo lo condenó, porque después de la Copa América y el primer combo ya no lo volvió a llamar. 1 o 2 partidos jugó bien Celso Ortiz después. Pero ocurre que como ustedes no tienen la noticia, yo tengo que va a ser titular, entonces ¿qué le digo? No le maten al mensajero. Hay 2 jugadores que él confía, Celso Ortiz, independientemente de lo que ya están. Ahí cambia, porque es noticia que va a ser titular. Antes era visión de posibilidad de titularidad nomás, señor. ¿Y ahora? Ahora tiene la noticia que va a ser titular. Para mí es titular. No, pero ¿es noticia o de visión? Porque anteriormente fue una visión de posición. Ahí... Bueno, no se puede con el niño. Por eso es diferente. Si alguien me dice, es titular, fulano tal, cambia. Bueno, titular. Después es visión de que parece que puede jugar de volante. No hay problema. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama y la ahorrazo más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Opisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Pisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Chartibis es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte, y es Chartibis. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Chartibis, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que ahora que con Bancop y AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces.
La Agrícola Seres Seguros Generales y Ciudad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Estamos con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. ¿Cómo te va, Inés? Hola, Arturo. Sí, ¿cómo estás, Inés? ¿Qué tal? Súper bien, súper emocionado a ver que te llega la Feria Garage del Shopping Mariscal nuevamente. Bueno, contanos la Feria de Garage de cuento temporada al ritmo de buena música. Contanos, Inés. Tenemos se viene la Feria Garage este miércoles, que es del miércoles 10 al lunes 15 de noviembre. Vamos a tener hasta 70% de descuentos, más de 70 tiendas adheridas. Y esto acompaña también, como comentabas, mucha música. Va a ser un festival de temporada y vamos a tener a muchos artistas nacionales tocando en nuestra Feria Garage. Bueno, con relación a esta Feria del Garage, desde el miércoles 10 al lunes 15 de noviembre, las personas podrán acceder hasta 50% de descuento en la Feria del Garage. Hasta 70% de descuento. Sí, 70, dije, más de 70 tiendas reconocidas al shopping formarán parte de una experiencia que nos permitirá disfrutar del festival de la temporada. Así mismo, vamos a tener artistas nacionales, van a estar con nosotros Dani Rodríguez, Mente Nativa, Sari Carri, Martín Silvero, Julia Hermosa y Cami Borinio y también Paul Bodering. Entonces cada uno va a tocar en un día diferente. Para los que quieran saber cuándo toca cada artista, vamos a estar comunicando en las redes sociales y de paso también venir a comprar en nuestra gran Feria Garage. Va a ser planta baja, shopping del Shopping Mariscal. Así mismo, estacionamiento planta baja, bloque A. Va a estar un grupo de tiendas y otras tiendas se unen desde sus locales dentro del shopping. Entonces uno va a poder encontrar una calcomanía identificatoria de la Feria Garage y que puedan entrar a comprar con el porcentaje de descuento. Con todos los protocolos sanitarios correspondientes al caso. Así mismo, siempre con los protocolos sanitarios, todos los eventos del Shopping Mariscal. Inés, muchísimas gracias, Guillermo charlando, muy amable. Muchas gracias, les esperamos. Gracias. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal López. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arraídos de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Ricardo Martínez, teléfono 220-737 al 8. Vamos con el porcentaje, ¿verdad? Sí, señor. Hoy 18-15, Olimpia Luqueño. ¿Ya hacemos nosotros? Sí. Estoy... El César Ortiz titular. Bueno, y si no es, camino nomás. Estoy imaginando el partido Olimpia. ¿Qué partido? Olimpia Luqueño. Olimpia juega en Cancha Sol. Sí, Jorge me alcanzó en la punta este fin de semana. Estamos igualados. Juegan en Villaliza. Yo tipo guaraní me estoy desinflando también. Sí, Villaliza. Sí, ahora te diste cuenta. Ahora te diste cuenta. Estoy yendo con Olimpia Luqueño. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Técnica Niza. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Olimpia gana para Deni, para Víctor, Olimpia Pancho. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Digo, niño, Jorge. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40.
En Punto Farma hoy pagando tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso del país, 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga en tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendo, Calón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982 186 386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. Guaireña Nacional, 20-30. Pancho. 50-50. Empate, Víctor Villano. 50-50. Que muchos se juegan. Llegó, niño. 40-60. Nacional. Sí, señor. 40-60. Nacional. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor. Regala Vemaiflores. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota baja recién en diciembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiendo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjeta de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Class es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo. Hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Descargando la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala de la App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, la mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo. Nuestra semana aniversario, desde hoy hasta el domingo. Por todas las compras que realices participás de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Ayer Jorge Casal habló, y esto es ayer, porque esto es así, terminado el partido, pero ahí está el valor de la charla y el comentario, y la entrevista con Juan José Zapac, el presidente del Cerro, que ya anunciaba la presencia del hijo de Así es, Juan Carlos Petenquil, que hablamos también esta mañana con el ingeniero Luis Petenquil, y hablamos con Juan Carlos Petenquil, y estuvieron compartiendo ya ayer en el palco, y esto decía Juan José en tiempo extra, con Jorge Casal. Ayer, con la alegría de un gran triunfo que no deja duda de que Cerro tiene la chapa de candidato, y bueno, trabajamos a full, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con todo el plantel. Muy contentos, hemos tomado la punta, nos costó bastante, y ahora el campeonato abierto con un gran rival como Guaraní, buscaremos nosotros hacernos con el título, ¿verdad? Al igual que ellos. Así que muy bien Cerro, el rival increíble, lo que dejó en la cancha, y bueno, Cerro muy efectivo, mucha calidad en los toques, algunos errores también, pero en línea general de un triunfo más que justificado y ya en la punta del campeonato. La derrota de Guaraní frente a Libertad, Cerro a sabiendas ya del resultado, bueno, entró con todo, 5 victorias al hilo del equipo de Francisco Chiqui Arce, y ahora con el objetivo claro, quedan 3 finales, una de ellas frente a Guaraní. Así mismo, nada está definido, pero hace una fecha teníamos 3 puntos menos, hoy Libertad, que también es un gran equipo, el campeón de la apertura hizo valer su título, y evidentemente, como dije, un campeonato abierto, las mismas posibilidades que Guaraní, y hoy más que nunca, ¿verdad? En igualdad de puntos buscaremos lo mejor de lo mejor. Creo que Cerro también está mejorando en cada partido, está manteniendo un muy buen nivel, ¿verdad? Y donde los aciertos son mucho más que los errores, que todo ese ímpetu de la mano de Chiqui Arce transmitido a un plantel trabajador y disciplinado se traduce, ¿verdad?, en victorias como esta, la 5ª consecutiva, con un apoyo irrestricto de la comisión directiva del departamento de fútbol, ¿verdad? Que muestra el compromiso de esa comisión directiva por sobre todas las cuestiones, por el momento, ¿verdad?, abocándose solamente en la búsqueda de un nuevo título, que queremos lograrlo en el toque, la rotación. Estuvimos un poco nerviosos también, ¿verdad? No fue fácil el partido, Sudamérica cada vez jugando mejor, demostrando que posee un gran plantel, un gran equipo, y no solamente eso, está detrás nuestro en el campeonato, porque estaba tercero, estaba a pocos puntos, así que el nivel que tiene demuestra su situación en el campeonato, su situación en la tabla, y sabíamos que Cerro no le subestima a nadie, busca de principio a fin el triunfo, y hay veces que es un poco más holgado como hoy, pero la verdad es que no existe el partido fácil. A Cerro todos les puedan tomar medidas como tiene que ser, eso es. Por eso el mérito del triunfo, por el nivel del rival, ¿verdad? Y bueno, venimos con todo, muy contentos, enfocándonos solamente en ese objetivo, que creo que es el único válido en este semestre. Llegan 3 finales, te decía al principio, se vienen las eliminatorias, la pausa en el campeonato, después estábamos mirando el camino que le resta a Guaraní, el sendero que le queda a Cerro. Guaraní ante River, Guaireña, y la última de local frente a Cerro Porteño. Pareciera ser un poquitito más complicado el camino de Cerro, porque lo tiene de cerca a Nacional, van a visitar al Arsenio-Rico, después 12 de octubre, quizá vemos el formato, el estilo que tiene el conjunto de Pedro Saravia, y puede ser un partido crucial definitorio en la última fecha frente a Guaraní. Sí, evidentemente, creemos que el campeonato se define en la última fecha, casi seguro, ¿verdad? Yo no sé cuál es el camino más fácil. Para mí el camino fácil no existe. Sí existe la entrega y poder marcar una diferencia. Entonces, aparentemente
por el nivel de todo el fútbol paraguayo, que es muy equilibrado. No existe un equipo fácil. Es lo que ha demostrado esta 19 fecha del campeonato, no 15, pero 15 fechas, ¿verdad? Es lo que ha demostrado, todos ya le ganaron a todos, o sea, nosotros hemos perdido 3 o 4 partidos, más quien menos ha perdido esa cantidad de partidos, el que menos perdió. Entonces muestra que no existe rival pequeño. Existen momentos en el fútbol donde hay que aprovechar las oportunidades. A veces se paga caro, a veces salen bien las cosas, pero en líneas generales hay mucho equilibrio. Nos costó mucho ganar la Guaireña en su cancha, nos salvamos también, ¿verdad? Y bueno, en pocas palabras, hay un equilibrio absoluto en el campeonato fuera de la ubicación en la tabla, pero creo que Cerro Porteño es un equipo que está mostrando algo más que los demás. Pequeña diferencia que lo acreditan como un candidato serio, respetando la calidad de todos los equipos de fútbol paraguayo. Previo al inicio del partido hiciste un recorrido con el ingeniero Petengil, saludando allí a la gente. ¿Alguna charla en particular con él? No, bien, estamos viendo todos los partidos juntos y bueno, estamos muy cerca conversando al futuro y nada más, abocado ya a lo que es este campeonato y compartiendo. Ahora compartimos el partido Paraguay-Argentina, después ya vimos los partidos de Cerro y nada más, un buen presidente en su momento, quien recibía el poder, al igual que mi padre, entregó la presidencia de Cerro en el 82 a su padre, así que hay una unión muy fuerte entre nuestra familia y un gran compromiso deportivo con nuestra institución. Y allí justamente, y hablo dentro del concepto del respeto, cerca de un nuevo campeonato con la familia. Sí. Nosotros mantenemos muy buenas relaciones con todos. Nos ocupamos formalmente del club. El club está en un gran momento y hemos superado una pandemia muy difícil de 2 años de trabajo enorme. Nos costó muchísimo y sin embargo salimos adelante. Así que todo eso es meritorio, ¿verdad? Y el panorama del futuro ni que hablar. Seguiremos trabajando, cuidando los detalles y haciendo cada vez más grande nuestro querido Ciclón de Valverde. Doctor, ¿cuál consideras que es la columna vertebral de Cerro Porteño del momento que está atravesando en el campeonato Cerro? Porque mira que Cerro no comenzó bien en el torneo. Es más, Guaraní desde la tercera fecha que no venía soltando la punta del campeonato y bueno, Cerro le da alcance con grandes triunfos, con grandes partidos y bueno, a 3 fechas de que termine el campeonato y Cerro está en la cima conjuntamente con el Legendario. Bueno, yo creo que hay un pilar muy importante, los porteros, el golero, un le decimos Jan, que transmite seguridad, la línea de 4 que se esfuerzan notablemente en cada partido, que por supuesto la dirección técnica que prepara y las estrategias, las tácticas para cada partido, y detrás de eso la respuesta a un plantel donde no existen las estrellas. Creo que en línea general de todo el equipo muestra que quiere crecer, quiere ganar, es un equipo ofensivo. Los errores también, el error de un compañero subsanado por el acierto del otro. Es un equipo, vamos a decir, solidario en sus líneas, ¿verdad? Y nada más, es un equipo, realmente es un equipo, no es un plantel lleno de figuras donde las figuras hacen la diferencia o hay una sola figura o dos que sean fundamentales. Lo fundamental es el plantel. La única forma de llegar bien es que el plantel responda como tal. Y es lo que está haciendo en las últimas fechas. Creo que la mitad de este campeonato y la otra mitad fue un partido de buena perspectiva, pero no solamente no pudimos cosechar todos los puntos necesarios para escaparnos, al contrario. Pero creo que la dinámica del campeonato fue buena y el equilibrio entre los equipos fue así mismo, muy equilibrado. Por eso es que ningún equipo se escapó en demasía y bueno, como máximo se puede llegar a 40 puntos en este campeonato con todos los puntos también perdidos. Doctor Juan José, ¿te puedo hacer una consulta, una pregunta dentro del concepto de respeto? ¿Cómo no? ¿Tenés alguna opinión con relación a los candidatos a presidente de Cerro Porteño? Por allí
hablan de que, bueno, se construyó un lindo estadio, pero la gente de Cerro dice pretende una Copa Internacional. Bueno, nosotros justamente que no prometimos construir un superestadio y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Esa es la respuesta, ¿verdad? Nosotros no prometimos, hicimos el estadio que todos prometieron. Esa es mi respuesta, ¿verdad? Y bueno, así como también no vamos a cometer una copa, seguramente la vamos a lograr con trabajo. Pero este grupo es unido, ¿verdad? Y de la dirigencia para abajo, y yo creo que basta con los ejemplos. Yo creo que basta con los ejemplos. Por de pronto estamos muy dedicados al campeonato, ¿verdad? Espero que todos estén contentos con este triunfo, ¿verdad? Que no sean dirigentes futuros de la derrota, o si piensan que dirigentes que no esperen solamente el fracaso para poder salir adelante, porque ni con fracaso ni sin fracaso yo creo que el camino para nosotros es muy bueno, por lo que ya hemos demostrado. Estoy con esa tranquilidad, todo mi equipo, y la mitad más uno sabe muy bien. Hoy a la gente ya no se le engaña, entonces hay que ver quiénes son los candidatos, de dónde vienen, de dónde salieron, qué han logrado en sus vidas, pero en serio, en sus familias, qué han logrado en sus trabajos, quién dependieron para salir adelante, y todo eso hay que analizar. Después hay que pensar si tienen o no un perfil ideal, pero nada más, vamos por el campeonato, ojalá podamos lograrlo, es lo que nos ocupa y es lo más importante en este momento. Doctor, ¿lo de Jan está lejos, cerca? Muy cerca, tan cerca como esta conversación que estamos teniendo, gracias a Dios. Muy positivo todo, ocupándonos, como dije, de las cosas más importantes. Si hablamos de un porcentaje, ¿cuánto falta para cerrarse el No me haya la porcentaje, es estúpido responderte eso. No puedo hablar de porcentaje porque o sí o es no, y el sí o no puedo yo asegurar hoy. La gestión es muy buena, eso sí puedo decirte, pero no vamos a pilotear porcentaje porque no juguemos con la gente. Se respeta, doctor. No simplemente... Y lo más importante es que nosotros nos ocupamos, y si lo hacemos nosotros, te aseguro que está muy buena mano. Bueno, está cerca entonces lo de Jan para estar de forma definitiva en Cerro. Muy bien llevada la gestión, estamos muy cerca, gracias a Dios. Vamos a ver, sigamos adelante. Y bueno, doctor, disfrutemos este momento, apostemos en 2 semanas de partido, ojalá la selección tenga un destaque y nosotros también podamos, mientras tanto, preparar lo mejor para el próximo partido con el famoso Nacional querido, nuestro club vecino y un gran rival y dificilísimo. Cada fecha que nos encontramos nos complica notablemente, así que el respeto para lo que se viene, y bueno, para lograr un resultado bueno hay que hacer la diferencia. Ojalá lo podamos hacer, trabajaremos en eso estas 2 semanas. Sí, justo a eso iba. Se vienen los partidos de la selección y sirve la pausa, doctor, como para reacondicionar de vuelta al equipo de cara a lo que se viene en el campeonato. No, realmente no sirve. Nosotros estamos en muy buen nivel, no necesitamos nada, pero es lo que hay, la suspensión por la selección paraguaya. Además que eso, es lo que justamente nosotros no necesitamos ningún receso en términos deportivos, ¿verdad? Pero sí el apoyo de la selección es muy importante en esta recta final, donde también sus posibilidades están mermadas. Ojalá que ocurra eso, que la selección nos dé una buena sorpresa y que pronto tengamos nuestros jugadores de vuelta. Por último, doctor, agradeciéndote por el tiempo, te preguntaba al principio lo de Petengil, que estuviste charlando allí con él, recorriendo la zona de preferencia. ¿Él se suma a la directiva? Su hijo se suma. Su hijo finalmente se suma a la directiva. Su hijo, sí. Ya vamos dejando vamos de generación en generación, así que muy positivo. Él está muy comprometido también, así que detrás del hijo está él, evidentemente. Esa experiencia es muy valiosa para nosotros, y también vamos a decir, el aporte en tiempo que pueda dar esta familia va a ser muy positiva para Cerro Porteño siempre.
En la respuesta anterior decía lo de la pausa del campeonato, como que es contraproducente, y es lo último que te pregunto, es como que es contraproducente también para Cerro Porteño, porque mira que venían de hilar 5 victorias, Cerro estaba consiguiendo su nivel de vuelta que le dio justamente el campeonato el año pasado, el torneo de apertura, y ahora como que la pausa le va a frenar un poquitito. Y la pausa es necesaria, está escrita, nosotros no podemos cambiar un reglamento y no podemos decirle no a la selección. Entonces vamos a buscarnos a lo que se viene, mientras tanto, y como dije, ojalá la selección tenga su mejor papel en esta recta final de la eliminatoria. Ojalá, porque se necesita mucho de una actuación futbolística y un resultado global auspicioso para la selección. Ojalá se pueda dar, a pesar de que el momento no es el mejor, somos Paraguay. Los paraguayos siempre nos caracterizamos por la garra, y bueno, nosotros estamos apoyando este proceso, siempre con buenos jugadores, los que son de Cerro, los que estuvieron en Cerro, siempre hay posición de la selección, ojalá que se pueda dar. Doctor, como siempre agradecerte por el tiempo y bueno, te enviamos un abrazo. También le agradezco la nota, la oportunidad, y le envío un gran abrazo ciclónico a la mitad más uno del país. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la fiesta. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción.